Bienvenido a Figverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 18. Capítulo 18. Un pequeño truco. Capítulo 18. Un pequeño truco. Al ver a Ikigaya Hachiman tomar la lonchera de la mano de Yotsuya Mekako, los estudiantes reunidos cerca inmediatamente estallaron en charlas. Aunque esta chica que entregaba el almuerzo no era alguien famosa, su lindo rostro y su impresionante figura fueron suficientes para atraer a muchos admiradores masculinos. Pero luego, al ver a quien le estaba dando el almuerzo, ese par de ojos de pez muerto es real. ¿Por qué una chica tan adorable como ella estaría interesada en un holgazán así? Un grupo de chicos se llevó las manos a la cabeza, expresando su incomprensión. De manera similar, en la clase F, Miura Yumiko y los demás, quienes acababan de sacar sus almuerzos para comer juntos, junto con Kawasaki Saki, quien también se dirigía con su almuerzo para buscar un lugar para comer, se quedaron atónitos cuando vieron la escena. Kawasaki Saki simplemente miró a la chica sentada frente a Ikigaya Hachiman y, reconociéndola como la chica que vio anoche, mostró un rastro de sorpresa en sus ojos antes de abrirse paso entre la multitud y marcharse. Salgamos de aquí primero. Al darse cuenta de que estaban rodeados de muchas miradas, Ikigaya Hachiman se apresuró a avanzar hacia el pasillo con su lonchera, mientras Yotsuya Mekako corría de cerca detrás. Después de que los dos desaparecieron por completo de la puerta, Miura Yumiko volvió en sí. Ella giró la cabeza y miró a la distraída Yui Yuigama, instantáneamente furiosa. «Deja de mirarme, ya se han ido». Dando una palmada al escritorio para que Yuigama Yui volviera a la realidad, Miura Yumiko devoró vorazmente su propio almuerzo con una expresión feroz, como si se estuviera comiendo al propio Ikigaya. Después de alejar a Yotsuya Mekako de la multitud, Ikigaya Hachiman disminuyó su ritmo gradualmente. «¿Por qué me diste el almuerzo?». Mientras bajaba las escaleras, le preguntó a Yotsuya Mekako que estaba detrás de él. Ya había lidiado con el espíritu maligno de Yotsuya la noche anterior. Ya no deberían tener ninguna conexión. Entonces, ¿por qué le preparó el almuerzo y se lo dio tan públicamente delante de tanta gente? Porque quiero agradecerte. Al escuchar la pregunta de Hachiman, el rostro de Yotsuya Mekako, sonrojado por correr, pareció sonrojarse aún más. Pero nunca esperé recibir nada a cambio de ti. Bajaron las escaleras y llegaron al lado del aparcamiento de bicicletas. Este era el lugar habitual de Ikigaya Hachiman para almorzar. Pero aún así creo que debo expresarte mi gratitud. Después de todo, me salvaste la vida. Yotsuya Mekako tenía una expresión solemne. Quizás a Ikigaya realmente no le importó su agradecimiento y no pensó mucho en lo que pasó ayer. Pero ella, como fue ayudada, jamás olvidaría algo así. Entonces que este almuerzo sea mi regalo de agradecimiento. Ikigaya Hachiman aceptó con impotencia la explicación de Yotsuya Mekako, sacudiendo la lonchera en su mano para señalar que no debería darle el almuerzo nuevamente mañana. ¿Esto te preocupa? Al escuchar su claro rechazo, Yotsuya Mekako pareció un poco triste. Sí, me siento realmente preocupado. Sin usar palabras suavizantes, Ikigaya sabía que cuanto más firme fuera al respecto, mejor. Él asintió y dijo fríamente y sin piedad. Yotsuya Mekako era sin duda una chica agradecida. Ahora que el problema del espíritu maligno había desaparecido, con su apariencia, probablemente rápidamente tendría una vida social plena. Por eso, no podía dejar que Yotsuya tuviera demasiado contacto con él. Al fin y al cabo, como todo el mundo reconocía, la compañía de un bicho raro también era necesariamente la de gente rara. ¿Es eso así? Yotsuya Mekako se sentó junto a Ikigaya con la cabeza gacha, perdida en sus pensamientos. Ikigaya ya no le habló. Abrió la lonchera cuidadosamente preparada, cogió un trozo de pollo frito y lo probó. El tiempo pasó lentamente. En poco tiempo, Ikigaya terminó la lonchera que tenía en sus manos. Entonces giró la cabeza y vio a Yotsuya Mekako todavía mirando fijamente su propia lonchera. La hora del almuerzo casi ha terminado. Incapaz de dejar que Yotsuya se quedara allí sentada sin moverse, no pudo evitar recordárselo después de ver lo quieta que estaba. Yotsuya asintió pero aún no abrió su almuerzo. Al ver esto, Ikigaya suspiró impotente. Después de dudar un momento, habló. Si nadie se entera, no me importaría ayudarte a terminar el almuerzo extra. Al escuchar esto, Yotsuya finalmente se movió. Ella levantó la cabeza con una sonrisa victoriosa. Resulta que conozco un lugar donde nadie nos verá. ¡Qué descuidado! Al ver la sonrisa en el rostro de Yotsuya, Ikigaya se dio cuenta de que había hecho esto deliberadamente antes.
Pero como ya había aceptado, naturalmente no podía echarse atrás. No podemos ser vistos en absoluto. Indefenso, Ikigaya le recordó repetidamente a Yotsuya que nadie podía verlos comiendo juntos. Por supuesto. Yotsuya asintió casualmente. Había bastantes aulas abandonadas en el edificio de actividades. Antes, por miedo a los malos espíritus, no se había atrevido a ir allí. Pero ahora tenía a Ikigaya. Al pensar esto, el humor de Yotsuya mejoró y abrió su caja, revelando el mismo almuerzo que Ikigaya había comido antes, y comenzó a comer con ganas. Come despacio, ten cuidado de no atragantarte. Mientras observaba a Yotsuya comer, Ikigaya advirtió amablemente. Pero justo cuando sus palabras cayeron, Yotsuya realmente se atragantó. Uf, uf. Yotsuya le dio unas palmaditas frenéticas en el pecho, intentando tragar la comida. Iré a comprar algo de beber. Al ver la llamativa escena, Ikigaya se levantó en silencio y caminó hacia la máquina expendedora de jugos. Pero poco después de dejar a Yotsuya, fue bloqueado por una chica de cabello amarillo. ¿Puedo ayudarlo? Mirando la robusta figura frente a la chica, Ikigaya parecía desconcertado. Él pensaba que no era tan popular, entonces ¿por qué tantas chicas se le acercaban hoy? Sígueme. Sin embargo, la niña no respondió la pregunta de Ikigaya. Ella miró a Yotsuya, que estaba sentado no muy lejos, luego agarró la mano de Ikigaya y corrió hacia la máquina expendedora de jugos. Ruido sordo. Ruido sordo. Ruido sordo. Después de 3 fuertes sonidos de algo golpeando el suelo, Ikigaya se agachó y le entregó una lata de jugo a la chica que estaba a su lado. Gracias. Tomando el jugo, la niña agradeció suavemente y dio un sorbo. Entonces, ¿para qué querías verme? Ikigaya también abrió una lata de jugo y tomó un sorbo. Después de mirar a los transeúntes, se apoyó en la pared y preguntó. Su intuición le dijo que esta chica no estaba allí para él. Comentario 1. Comentario. Votar capítulo 19. Capítulo 19. Lo siento. Capítulo 19. Lo siento. Yurikawa Ana le hizo un gesto a Hachiman Ikigaya con la cabeza, sosteniendo una caja de jugo. Vine a verte por Miko. ¿Es ella amiga de esa chica? Hachiman Ikigaya miró hacia arriba con curiosidad y estudió a la chica que tenía delante. Lo que llamó su atención fue el impresionante pecho de la niña. En su memoria, solo Shizuka Hiratsuka-sensei podía superarla. ¿Qué demonios come para crecer así? Quería preguntar, completamente inconsciente de los extraños pensamientos de Hachiman. Yurikawa Ana miró al chico frente a ella, abriendo la boca pero sin saber cómo decir lo que quería. Estás aquí para preguntar sobre la relación entre Yotsuya y yo, ¿verdad? Incluso si no lo dijo en voz alta, Hachiman ya había adivinado la intención de Yurikawa. Después de todo, que su buen amigo de repente camine con un tipo de aspecto muy sórdido e incluso le prepare un bento no es normal. La mayoría de la gente pensaría que Miko tenía cierta influencia sobre él y que estaba siendo obligada a hacer esto, ¿verdad? Pensando en eso, Hachiman no pudo evitar suspirar al pensar en cómo los humanos realmente juzgan por las apariencias. Si Miko le hubiera dado un bento a otra persona, como a Yama Hayato, probablemente esta chica no habría venido en absoluto. No, no es eso. Inesperadamente, al escuchar sus pensamientos, el rostro de Yurikawa mostró un poco de sorpresa, luego negó con la cabeza para indicar que estaba equivocado. Lo adiviné bien. Primero que nada, no tengo ninguna relación con Yotsuya. Simplemente la ayudé, y el bento que me dio fue un regalo de agradecimiento. Eso es todo. Oye, espera. ¿Qué acabas de decir? Hachiman naturalmente había asumido que tenía razón, pero justo cuando estaba explicando a mitad de camino su refutación preparada, de repente se dio cuenta de algo. Jaja, dije que te equivocaste. Ya sabía lo que Miko vino a preguntarte. Al ver que Hachiman finalmente se dio cuenta, Yurikawa contuvo la risa y se agarró el estómago. Al principio, después de escuchar las palabras de Miko, ella se sintió algo cautelosa con Hachiman, pero cuando él rápidamente se distanció de Miko, ella lo encontró bastante divertido. Entonces, ¿por qué viniste exactamente? Hachiman miró a Yurikawa con confusión. Puesto que ella ya conocía los antecedentes, ¿cuál era su propósito al venir a verlo? Por supuesto, vine a preguntarte qué piensas de Miko. Diciendo esto, Yurikawa hizo pucheros. Su adorable Miko era muy proactiva, pero este chico de ojos de pez muerto no mostró ninguna reacción en absoluto. Lo siento, no tengo intención de tener citas. Hachiman mostró una expresión de disculpa, inclinó la cabeza y pidió perdón, luego se giró para regresar al cobertizo de bicicletas. Seguramente Miko debe estar impaciente ahora.
¿Por qué? Al escuchar la respuesta de Hachiman, Yurikawa abrió mucho los ojos, corrió tras él y le preguntó. No mucho, solo lo encuentro problemático. Hachiman se encogió de hombros con impotencia y sin dudarlo dio esa honesta respuesta. Incluso con el sistema exorcista, no había cambiado su actitud de vida perezosa. Después de todo, Tokio es una ciudad enorme. Aunque los espíritus malignos de bajo nivel son raros, eso es solo relativo. Si hubiera sido serio, mucho antes de conocer a Miko, se habría convertido en un exorcista de nivel medio y habría pasado por el tutorial para principiantes del sistema, en lugar de saltar 2 niveles a la vez y hacer que el sistema se despidiera como ayer. Sin embargo, la respuesta directa de Hachiman sorprendió a Yurikawa. Molesto. Yurikawa miró incrédulamente a los ojos de Hachiman, tratando de detectar el nerviosismo de un mentiroso en esos ojos de pez muerto. Pero para su decepción, la mirada de Hachiman estaba tranquila como el agua, lo que significaba que no estaba mintiendo. ¿De verdad hay alguien que piensa que las citas son problemáticas? Las palabras de Hachiman dejaron a Yurikawa completamente perdido. Después de todo, todavía eran adolescentes, chicos y chicas en la flor de la juventud, atraídos por las hormonas para tener un romance apasionado. ¿No era eso lo que debían hacer para celebrar la juventud? Sí, exacto. Así que dile a tu amigo que no venga de buscarme a menos que sea necesario. Después de decir esto, Hachiman esquivó a Yurikawa y continuó hacia el cobertizo de bicicletas. Esta vez, Yurikawa no lo detuvo. De regreso al cobertizo de bicicletas, Miko ya había empacado ambas cajas de bento. Ella se sentó tranquilamente en los escalones, mirando fijamente a los animados estudiantes en el patio de juegos cercano, perdida en sus pensamientos. ¿Tu jugo? Hachiman se sentó junto a Miko y le entregó la tercera caja de jugo. Gracias, Miko tomó el jugo pero no lo abrió, sosteniéndolo en sus manos y mirando fijamente a Hachiman. ¿Qué es? Sintiéndose nervioso bajo su mirada, Hachiman rápidamente miró hacia los edificios distantes para cambiar su enfoque. Ana vino a verte hace un momento, ¿verdad? Miko preguntó con tono cómplice. ¿Ana? Esa chica de pelo corto con una figura estupenda. Hueles como ella, Miko continuó mirando a la distancia mientras explicaba en voz baja. Después de un momento de silencio, Hachiman asintió. Sí. Entonces, ¿de qué te habló? Girando la cabeza, Miko miró con curiosidad el perfil de Hachiman. No mucho, solo pregunté qué pensaba de ti. ¿Cómo respondiste? La voz de Miko tembló levemente, claramente nerviosa por la respuesta de Hachiman. Eres agradable. Hachiman tenía muchas palabras bonitas en su corazón para describirla, pero cuando las palabras salieron, fueron solo esas 3 simples. ¿Simplemente agradable? Miko miró las puntas de sus zapatos y su corazón se hundió con decepción. Era la primera vez que le daba un bento a un niño, y esta fue la respuesta. Al ver la expresión casi llorosa de Miko, Hachiman tragó saliva y abrió la boca para disculparse. Lo siento mucho. No planeo tener citas en la preparatoria, Miko no respondió. Se levantó en silencio, empacó las cajas de bento del suelo, sostuvo el jugo que Hachiman compró y se fue. Al verla alejarse, Hachiman suspiró y luego esbozó una sonrisa amarga. Parece que me desagradan otra vez. Pero quizás eso sea lo mejor. Si ella permaneciera demasiado tiempo con alguien como él, los demás también la mirarían de forma extraña. Comentario 2. Votar capítulo 20. Capítulo 20. Un encuentro casual en la intersección. Capítulo 20. Un encuentro casual en la intersección. La tarde consistió en 3 clases de ciencias consecutivas. El clima cálido y húmedo, combinado con la voz monótona del maestro, hicieron que Ikigaya Hachiman se sintiera somnoliento. De repente, recordando que su ropa tenía control de temperatura, el frescor que transmitía ayudó a aclarar un poco su mente. Sin embargo, frente a la pizarra completamente cubierta de fórmulas, todavía se sentía abrumado. Después de lo ocurrido al mediodía, Yotsuya Miko y su amiga ya no aparecieron en ningún lugar cerca de él. Del mismo modo, los compañeros de clase que anteriormente le habían prestado atención debido al regalo de la lonchera de Miko habían cambiado nuevamente su atención a otros asuntos interesantes. Naturalmente Hachiman se alegró de ver eso. Luego de soportar los tediosos 3 periodos, sonó la campana de salida en la transmisión del colegio. En un instante, la escuela que antes estaba tranquila cobró vida. Cuando todos terminaron de preparar sus maletas, el patio de juegos, que antes estaba vacío, se llenó de todo tipo de actividades de club y los estudiantes iban y venían por los pasillos. Llevando su bolso, Hachiman miró hacia Kawasaki Saki.
Por coincidencia, Kawasaki Saki estaba sentada justo en su asiento, mirándolo fijamente. Sus ojos se encontraron brevemente y él comprendió de inmediato el impulso detrás de su mirada. Con un ligero suspiro, Hachiman renunció a su plan de pasar primero por la sala del club de servicio para fichar y descansar un rato. Él podía entender los pensamientos de Saki. Después de todo, esto involucraba la vida de toda su familia, por lo que naturalmente quería resolverlo lo antes posible. Inclinando la cabeza hacia Saki para indicarle que lo siguiera, Hachiman se colgó la mochila a la espalda y salió del aula. Primero, pasó por el pasillo de la oficina de Shizuka Hiratsuka, confirmó que estaba ocupada charlando con otros profesores y no podía llevarlo de regreso, luego bajó rápidamente las escaleras, se cambió los zapatos en el zapatero y esperó cerca de la puerta de la escuela. Poco más de un minuto después, Saki apareció en su línea de visión. ¿Vamos a tu casa ahora?, preguntó Hachiman con indiferencia, mirando la transitada calle que tenía delante. Sí. Saki asintió sin dudarlo. Al ver la aparición repentina, naturalmente quiso ocuparse de ello lo antes posible. En el camino, cuando pasaron por una pastelería, Hachiman se detuvo de repente. Después de decirle a Saki que esperara un momento, entró en la pastelería y cuando salió, sostenía una caja que contenía un pastel. ¿Qué estás haciendo? Saki frunció el ceño, mirando el pastel en las manos de Hachiman. Ella le había pedido que exorcizara espíritus en su casa, y era una suerte que no cobrara una tarifa exorbitante como algunos monjes. ¿Cómo iba a permitirle comprar un pastel? Pensando en esto, Saki sacó su billetera algo vieja, con la intención de pagar el pastel, pero Hachiman la detuvo con su mano. Es normal llevar un regalo cuando visitas la casa de alguien, ¿verdad?, dijo Hachiman, apretando la mano de Saki y mirándola fijamente a los ojos. Por lo que dijo Saki esa mañana temprano, podía adivinar fácilmente que ella debía estar bastante escasa de dinero en ese momento. Está bien entonces, al ver la expresión de Hachiman, Saki apretó los dientes y desistió de pagar. Pero Hachiman percibió claramente la reticencia en su tono. Parecía muy poco dispuesta a deber favores a los demás. Al notar esto, Hachiman comenzó a pensar. Si la persona fuera ella, ese plan podría funcionar. Pero al final, tendría que esperar hasta después de lidiar con los espíritus en la casa de Saki antes de hacer cualquier juicio. Después del incidente del pastel, tal vez porque sentía que le debía demasiado, la actitud de Saki hacia Hachiman cambió significativamente. Por ejemplo, la distancia entre ellos mientras caminaban cambió de Saki liderando al frente y Hachiman siguiéndolo detrás a caminar uno al lado del otro. Sin embargo, guardaron silencio todo el tiempo. Originalmente, Hachiman pensó que este silencio duraría hasta que llegaran a la casa de Saki, pero cuando esperaban a que el semáforo cambiara en una intersección, un grito de sorpresa llegó al oído de Hachiman. Iki. Iki. ¿Qué apodo más extraño? Curioso, Hachiman se dio la vuelta para buscar a la persona que había gritado, y sus ojos buscaron al desafortunado Iki llamado en público. Si esa persona fuera él, se sentiría completamente avergonzado, se sonrojaría profundamente y desearía desaparecer en una grieta del suelo. Sin embargo, después de mirar a su alrededor, Hachiman vio fácilmente a la chica que había gritado afuera de una tienda de té de burbujas, pero no había ninguna señal de la persona llamada Iki. ¿Se habían escapado porque era demasiado vergonzoso? Hachiman se sintió un poco decepcionado. En ese momento, por casualidad se encontró con la mirada de aquella muchacha. ¿Por qué siento como si me estuviera mirando? Hachiman parpadeó confundido y volvió a mirar a la chica para estar seguro. No era desconocido para él la chica que tenía delante. Después de todo, ella tenía un gran moño en la cabeza. En ese momento, ella estaba mirando a Kawasaki Saki a su lado con una expresión atónita, aparentemente desconcertada sobre cómo se habían conocido los dos. Yuigahama Yui observó a los dos esperando juntos en el semáforo, luego miró la caja de pastel en la mano de Hachiman y mordió el labio. ¿Esto es un montaje para visitar la casa de la niña? Yui, ¿qué haces aquí parada sola? Justo cuando Yui se sentía en conflicto al ver la escena, Yumiko Miura, Ayato Ayama y un gran grupo de personas salieron riendo y charlando de la tienda de té de burbujas. Al ver a Yui parada afuera de la tienda luciendo aturdida, la sonrisa de Yumiko vaciló. Ella examinó rápidamente los alrededores y pronto fijó su mirada en Hachiman y Saki. Sus ojos también recorrieron la caja de pastel en la mano de Hachiman, y una expresión de comprensión apareció en el rostro de Yumiko. Estaba casi segura de lo que estaba pasando. Vamos, en ese momento, el semáforo se puso verde.
Aunque no estaba seguro de si el grito de Iki de Yui estaba dirigido a él, Archiman sabía que ayudar a Saki a lidiar con los espíritus era lo más importante ahora. Sí, mirando una vez más a la chica del pelo recogido en un moño entre la multitud, la intuición de Saki le dijo que esta chica parecía tener algunos sentimientos inexplicables hacia el chico que estaba a su lado. Sin embargo, al escuchar las palabras de Hachiman y pensar en sus hermanos menores en casa, Saki perdió el interés en investigar más. Cruzaron la calle y pronto desaparecieron entre la gran multitud. Comentario 3. Votar capítulo 21. Capítulo 21. La hermana mayor trajo un hombre a casa. Capítulo 21. La hermana mayor trajo un hombre a casa. ¿Es ese tu amigo? Mientras caminaba hacia su casa, Kawasaki Saki no pudo evitar preguntar mientras miraba al inexpresivo Hachiman Kigaya a su lado. ¿Qué dijiste? Hachiman Kigaya mostró una mirada perpleja en su rostro. Kawasaki Saki lo miró con atención y, tras confirmar que no mentía, negó con la cabeza. No importa. Solo tenía curiosidad por saber por qué esa chica te llamaría, quizás me reconoció. Al fin y al cabo, hay gente como yo en todas partes y, encogiéndose de hombros, Hachiman Kigaya dijo casualmente. Él no conocía a esa chica. Su única interacción fue un encuentro casual esta mañana en la escuela. Eso tiene sentido. Kawasaki Saki no refutó las palabras de Hachiman Kigaya. Con su mochila y su postura encorvada al caminar, si se cambiara a un traje de trabajo, nadie pensaría que es un estudiante de secundaria. Además de esos ojos de pez que parecían casi podridos, parecía exactamente un dron corporativo al que habían dado órdenes durante varios días, trasnochando sin pagar horas extras. Oye, siento que estás pensando cosas muy groseras. De repente, Hachiman Kigaya giró su rostro seriamente hacia Kawasaki Saki que estaba a su lado. La ligera curva en la comisura de su boca en ese momento definitivamente significaba que estaba pensando cosas malas sobre él y no podía contenerlo, ¿verdad? Estás pensando demasiado y sabiendo que Hachiman había adivinado lo que estaba pensando, Kawasaki Saki aceleró un poco el paso. Eso es definitivamente lo que es, ¿de acuerdo? Al ver que el ritmo de Kawasaki Saki se aceleraba visiblemente, Hachiman Kigaya se apresuró a alcanzarlo. Frente a una casa de aspecto muy antiguo, Hachiman Kigaya y una versión en miniatura de Kawasaki Saki se miraron fijamente. Está bien, Keika, no bloquees la puerta, déjanos entrar. Al ver a la niña, Kawasaki Saki mostró una sonrisa amable y usó una voz suave completamente diferente al tono de su clase para indicarle que se hiciera a un lado. La niña llamada Keika no entendió de inmediato las palabras de Kawasaki Saki y no se movió para dejarlos entrar. En cambio, señaló con curiosidad a Hachiman Kigaya y le preguntó a Kawasaki Saki. ¿Quién es él? Hola, pequeño, soy compañero de clase de tu hermana. Hachiman Kigaya se agachó, luciendo lo que pensó que era su sonrisa más amigable mientras saludaba a Keika Kawasaki. Hola, soy Kawasaki Keika. ¿Cómo te llamas? Al escuchar las palabras de Hachiman Kigaya, Keika asintió cortésmente y luego preguntó su nombre. Keika, ¿eh? Ese nombre te queda perfecto. Soy el hermano mayor Hachiman Kigaya. Ah, por cierto. Este es un regalo para ustedes. Diciendo esto, Hachiman Kigaya entregó la caja de pastel que tenía en la mano. Tirón. La caja del pastel, que era ligeramente pequeña en las manos de Hachiman Kigaya, parecía enorme cuando se la pasó a Keika Kawasaki. Después de recibir el pastel, Keika se dio la vuelta y entró tambaleándose a la casa. Mientras observaba a Keika luchar con el pastel pero sin pedirle ayuda ni a él ni a Kawasaki Saki, Hachiman Kigaya no pudo evitar suspirar. Realmente es un buen chico, eso es obvio. Al escuchar el cumplido de Hachiman Kigaya, Kawasaki Saki puso los ojos en blanco pero habló con orgullo en su tono. Sin embargo, en ese momento, un grito repentino se escuchó desde el interior de la casa. Hermano y hermana trajeron un hombre a casa. Hachiman Kigaya. Kawasaki Saki. Unos minutos después, en la sala de estar de la familia Kawasaki. Kigaya Hachiman estaba sentado en el tatami. Cerca de allí, Keika Kawasaki contemplaba con anhelo el pastel ya abierto sobre la mesa, mientras que en la cocina, Kawasaki Saki preparaba té. En cuanto a los hermanos que mencionó Keika, uno estaba arriba en su propia habitación haciendo la tarea, y el otro aún no había regresado. ¿Quieres un poco? Al ver a Keika mirando con anhelo el pastel, Hachiman Kigaya no pudo evitar preguntar. Quiero esperar a que todos regresen para comer juntos y, aunque sus ojos estaban llenos de reticencia hacia el pastel, Keika negó con la cabeza hacia Hachiman Kigaya.
Al escuchar las palabras de Keika, la mirada de Hachiman Kigaya se suavizó aún más. Ella realmente era una niña extraordinaria. Tan linda, tan gentil y sensata, que seguramente muchos chicos la perseguirán en el futuro. Por favor, toma un poco de té. Justo cuando Hachiman Kigaya estaba a punto de charlar más con Keika, Kawasaki Saki salió con una bandeja de té. Se arrodilló junto a Hachiman Kigaya, distribuyó el té y luego le dijo a su hermana menor. Keika, tu hermana tiene algo que hablar con su hermano mayor. Sube tú primero. Bueno. Keika asintió después de escuchar las palabras de Kawasaki Saki. Tras despedirse de Hachiman Kigaya, salió corriendo de la sala de estar. Será mejor que te controles. Al ver que su hermana ya se había ido, Kawasaki Saki advirtió a Hachiman Kigaya, quien bajó los brazos de mala gana. Ejemi. Tomando una taza de té de la mesa, Hachiman Kigaya tosió levemente para ocultar su vergüenza y luego le preguntó a Kawasaki Saki. Entonces, ¿dónde están esos fantasmas que mencionaste? No sé. Kawasaki Saki meneó la cabeza con expresión preocupada. Solo sé que están activos dentro de esta casa, pero no estoy seguro exactamente dónde. ¿Es eso así? Al escuchar las palabras de Kawasaki Saki, Hachiman Kigaya bajó la mirada y miró pensativamente el té en sus manos. En términos de nivel de peligro, los rencores dentro de esta casa eran naturalmente más débiles que los espíritus maliciosos de Yotsuya de ayer, probablemente solo unos pocos espíritus malignos de bajo nivel. Tratar con ellos no requeriría mucho esfuerzo. El único problema ahora era no saber dónde se escondían esos espíritus. Pero ese problema no fue rival para Hachiman Kigaya. Sistema, escanea esta casa para detectar espíritus malignos. Murmurando esto en silencio, después de aceptar deducir 100 monedas espirituales, una ola invisible barrió rápidamente toda la casa. Al mismo tiempo, aparecieron varios puntos rojos en el mapa frente a Hachiman Kigaya. 1, 2 y un total de 5 espíritus malignos. Al mirar los puntos rojos marcados en el mapa, Hachiman Kigaya se sintió un poco aliviado. Como era de esperar, los que tenían como objetivo a la familia Kawasaki eran solo un grupo de espíritus malignos de bajo nivel. Para alguien como él, un exorcista avanzado, manejar estos espíritus sería muy fácil. ¿Cómo es? Kawasaki Saki miró nerviosamente a Hachiman Kigaya, quien de repente bajó la cabeza y no dijo nada, luego de repente sonrió de forma extraña. Esto la hizo preguntarse si estaba poseído por un fantasma. No es nada, solo un montón de nimiedades. Pronto estarás bien. Al ver la mirada nerviosa de Kawasaki Saki, Hachiman Kigaya le sonrió. Luego se puso de pie y, frente a Kawasaki Saki, invocó su espada mata demonios. Comentario 1. Comentario. Votar capítulo 22. Capítulo 22. Como si entendiera algo. Capítulo 22. Como si entendiera algo. Kawasaki Saki miró al chico frente a ella, quien de repente sacó una espada tachi que brillaba con una tenue luz azul de la nada. Por alguna razón, de repente se sintió a gusto. Era como si mientras él estuviera allí todo pudiera solucionarse. Sacudiendo la cabeza, Kawasaki Saki apartó esa ilusión de su mente. La textura familiar de la espada matadora de demonios provino de su mano. Kigaya Hachiman asintió a Kawasaki Saki, luego siguió las instrucciones del mapa y caminó hacia el baño fuera de la sala de estar. Según los resultados del escaneo del sistema de hace un momento, había un espíritu maligno de bajo nivel acechando allí. Al empujar la puerta del baño, aprovechando la persistente luz del sol, Kigaya Hachiman vio claramente un espíritu maligno que parecía un pulpo descansando tranquilamente en la parte superior del baño. Cuando Kigaya Hachiman empujó la puerta y entró, el espíritu maligno inmediatamente bajó la cabeza con curiosidad. Después de todo, esta era una residencia, y aunque había estado allí durante muchos días, este espíritu maligno nunca había visto a un humano que no fuera la familia de Kawasaki Saki antes. Sin embargo, mientras el espíritu maligno estaba escudriñando al extraño que había invadido su territorio, de repente vio la espada asesina demonios de color azul brillante en su mano. Como un animal asustado, el espíritu maligno con forma de pulpo de repente enroscó su cuerpo formando una bola. Entonces se expandió rápidamente y se abalanzó sobre Kigaya Hachiman. Kigaya Hachiman no se inmutó en absoluto ante este engaño del espíritu maligno. La luz del sol aún no había desaparecido, por lo que un espíritu maligno de bajo nivel no podía causarle ningún daño. Efectivamente, mientras Kigaya Hachiman observaba cuidadosamente, vio que después de que el espíritu maligno con forma de pulpo se inflara y se abalanzara sobre él, una pequeña bola de sustancia negra se lanzó hacia el conducto de ventilación. Sin dudarlo, Kigaya Hachiman arrojó directamente la espada matadora de demonios que tenía en la mano.
El objetivo era bueno. Aunque era la primera vez que arrojaba un arma, la espada matadora de demonios clavó perfectamente al espíritu maligno en la pared. Pero al ver cómo la espada estaba completamente incrustada en la pared, Ikigaya Hachiman movió el párpado. ¿Kawasaki Saki le pediría una compensación? Después de todo, al menos estaba ayudando voluntariamente a exorcizar espíritus. Ding. Exorcicé con éxito un espíritu maligno de bajo nivel y conseguí 50 monedas espirituales. Justo cuando Ikigaya Hachiman estaba preocupado, la fría voz del sistema de repente sonó en su mente. Al mirar hacia la pared, efectivamente, la sombra negra que había estado luchando clavada en la pared ahora se había convertido en una voluta de gas negro, disipándose gradualmente en el aire. Bastante fácil. Inesperadamente, Ikigaya Hachiman se sintió un poco eufórico en su corazón cuando se dio cuenta de que había exorcizado a este espíritu maligno de bajo nivel parecido a un pulpo con un solo golpe. Usando la pared para impulsarse con sus piernas, sacó la espada matadora de demonios de la pared y salió del baño. Afuera de la puerta, Kawasaki Saki lo miraba con una cara llena de asombro. ¿Hecho? Al ver que Ikigaya Hachiman parecía tranquilo y despreocupado, Kawasaki Saki preguntó con sospecha. Antes solo había oído algunos ligeros ruidos provenientes del exterior, luego nada en absoluto proveniente del baño. Hecho. Pero esa velocidad es demasiado rápida, ¿verdad? Kawasaki Saki, naturalmente, quería creerle a Ikigaya Hachiman. Después de todo, la escena que vio ayer por la tarde no era falsa. Fue solo que la velocidad de Ikigaya Hachiman para lidiar con el espíritu maligno fue tan rápida que ella se sintió irreal. ¿Quieres que lo haga más difícil? Al escuchar las palabras de Kawasaki Saki, Ikigaya Hachiman se sintió algo divertido y molesto. Ahora era un exorcista avanzado. Naturalmente, lidiar con espíritus malignos de bajo nivel como estos secuaces era un trabajo de un solo golpe. Si hubiera habido un espíritu maligno que valiera la pena tomar en serio en la casa de Kawasaki Saki, probablemente ella habría muerto hace mucho tiempo y no habría habido ninguna posibilidad de pedirle ayuda. Eso es cierto, Kawasaki Saki asintió en señal de acuerdo. Después de lidiar con el espíritu maligno en el baño, el primer piso estaba completamente seguro. Al ver a los 4 espíritus malignos restantes en el mapa, Ikigaya Hachiman quiso subir corriendo las escaleras con la espada mata demonios y, aprovechando el hecho de que los espíritus malignos no podían atacar bajo la luz del sol, exorcizarlos a todos. Esperar. Sin embargo, justo cuando Ikigaya Hachiman estaba a punto de actuar, Kawasaki Saki de repente extendió la mano y bloqueó su camino. ¿Qué ocurre? Ikigaya Hachiman miró a Kawasaki Saki confundido y preguntó. ¿Podría ser que hubiera cierta privacidad familiar en el segundo piso y no le permitieron subir? ¿Vas a subir así como así? Kawasaki Saki señaló la espada matadora de demonios en la mano de Ikigaya Hachiman y preguntó. Su hermana menor y su hermano estaban arriba. Si Ikigaya Hachiman se precipitara con la espada de esa manera, definitivamente los asustaría. Me olvidé de eso, avergonzado. Ikigaya Hachiman se rascó la cabeza, envainó la espada matadora de demonios y luego levantó el pie para subir nuevamente las escaleras. Pero Kawasaki Saki lo bloqueó nuevamente. Si no tienes un arma, ¿cómo piensas enfrentarte a esos fantasmas? ¿Con los puños? Kawasaki Saki miró sin expresión a Ikigaya Hachiman, sospechando si este tipo había sido intercambiado con el fantasma del baño. ¿Cómo fue que de repente su inteligencia se desconectó? Entonces, ¿qué sugieres? Ikigaya Hachiman se desinfló instantáneamente, sus hombros cayeron mientras miraba a Kawasaki Saki y preguntó. Por supuesto, llámalos primero para que bajen y luego subes. Kawasaki Saki miró con incredulidad al tonto que tenía delante y luego subió las escaleras. Poco después, regresó con Kawasaki Keika y otro niño desconocido. Está bien, ya puedes subir. Después de acomodar a su hermano y hermana menores en la sala de estar, Kawasaki Saki salió y permitió que Ikigaya Hachiman subiera las escaleras. Pero antes de que Ikigaya Hachiman hubiera dado siquiera unos pasos por las escaleras, ella de repente lo llamó. ¿Y ahora qué? El rostro de Ikigaya Hachiman mostró un rastro de impotencia. Para cuando Kawasaki Saki dijo esto, ya podría haber subido las escaleras y haber limpiado esos espíritus malignos. Ten cuidado. Después de mirar fijamente a Ikigaya Hachiman por un rato, Kawasaki Saki de repente advirtió. Luego fue a la sala de estar, cerró la puerta de madera silenciosamente y esperó noticias de Ikigaya Hachiman. ¿Qué tipo más falso? Al escuchar la preocupación de Kawasaki Saki, Ikigaya Hachiman sonrió y negó con la cabeza. La espada matadora de demonios apareció nuevamente en su mano y lentamente subió las escaleras.
A los ojos de la gente común, el segundo piso de la casa de Kawasaki-saki era simplemente una casa normal, salvo por una iluminación ligeramente deficiente. Sin embargo, a los ojos de Ikigaya Hachiman, parecía muy diferente. Vio 4 espíritus malignos vagando libremente por las habitaciones del segundo piso. Al igual que el espíritu maligno del pulpo antes, cuando vieron a Ikigaya Hachiman subir las escaleras, lo miraron con curiosidad, pero después de ver el arma en su mano, comenzaron a huir frenéticamente. Realmente un trabajo fácil, al observar a los espíritus malignos volando en desorden por la habitación, Ikigaya Hachiman no pudo evitar suspirar. Antes de adquirir el sistema, si pudiera ver espíritus malignos, probablemente habría estado tan asustado como Kawasaki-saki. Pero ahora, sosteniendo la espada matadora de demonios, ver a los espíritus malignos que una vez actuaron con tanta arrogancia huyendo frente a él se sentía completamente natural. ¿Así es como se ve tener fuerza? Pensando en esto, Ikigaya Hachiman cortó casualmente a un espíritu maligno que accidentalmente se acercó a él. El espíritu maligno inmediatamente aulló de dolor y se disolvió en una voluta de humo negro, desapareciendo de este mundo. Al escuchar la voz del sistema en su mente, Ikigaya Hachiman miró a los 3 espíritus malignos restantes frente a él, como si entendiera algo. Comentario 1. Votar capítulo 23. Capítulo 23. Taishi curioso. Capítulo 23. Taishi curioso. Kawasaki-saki estaba sentado tranquilamente en la sala de estar, esperando. Frente a ella, estaban sentados a la mesa, Keika y su hermano menor, que era más joven que ella, comiendo pastel. Fue su decisión cortar el pastel sin permiso antes de que Ikigaya Hachiman bajara las escaleras. Porque Ikigaya Hachiman podría hacer algunos ruidos extraños mientras hace el exorcismo en el segundo piso. El hecho de que el pastel atrajera la atención de sus hermanos menores significaba que, incluso si algo realmente sucediera, ella podría ocultarlo fácilmente. Ya estoy de vuelta. De repente, la voz de su hermano menor, Kawasaki Taishi, que estaba en la escuela secundaria, llegó desde la entrada. ¿Eh? ¿Hay invitados en casa? Kawasaki Taishi miró con curiosidad hacia la habitación y notó un par de zapatos de cuero de hombre en el zapatero que nunca había visto antes. ¿Su hermana trajo a alguien a casa? Esta fue realmente una primera vez rara, sin embargo, a Kawasaki Taishi no le desagradó. Después de todo, Kawasaki-saki había sacrificado mucho para cuidar de los 3. Bienvenido de nuevo. En ese momento, Kawasaki-saki abrió la puerta de la sala y salió a saludarlo. ¿Hay invitados en casa? Al ver a su hermana, Kawasaki Taishi preguntó. Sí. Kawasaki-saki asintió levemente. Ella miró un tanto torpemente en dirección a las escaleras. En este momento, tenía mucho miedo de que Ikigaya Hachiman bajara de repente con un arma mientras ella estaba charlando con Taishi. Si eso sucediera, sería realmente difícil mantener en secreto el asunto del espíritu maligno. Dum dum dum, como dicen, lo que temes es lo que viene. Mientras Kawasaki-saki rezaba en silencio para que Ikigaya Hachiman no bajara inmediatamente, se oyeron pasos desde las escaleras. De inmediato el corazón le saltó a la garganta. A medida que el sonido se acercaba, la figura de Ikigaya Hachiman apareció gradualmente frente a ellos. Cuando vio que Ikigaya Hachiman no sostenía nada en sus manos, Kawasaki-saki dejó escapar un suspiro que solo ella pudo oír. Casi se había muerto de miedo justo ahora. Pensando en esto, Kawasaki-saki le dirigió a Ikigaya Hachiman una mirada resentida. Ikigaya Hachiman miró la expresión resentida de Kawasaki-saki y se rascó la cabeza confundido. Él acababa de subir a hacer un exorcismo, entonces ¿por qué ella lo miraba así? ¿Podría ser que Kawasaki-saki haya descubierto la grieta en la pared del baño? Hola, mi nombre es Kawasaki Taishi. En ese momento, Kawasaki Taishi tomó la iniciativa de saludar a Ikigaya Hachiman. Ikigaya Hachiman respondió cortésmente con su nombre. Entonces, hermano mayor, ¿eres el novio de mi hermana? Después de los amables saludos, el rostro de Kawasaki Taishi inmediatamente mostró una expresión curiosa. Tos, al escuchar lo que dijo su hermano, Kawasaki-saki de repente comenzó a toser violentamente. Antes de que Ikigaya Hachiman pudiera responder, ella se disculpó con él y tiró a Kawasaki Taishi hacia la sala de estar por el cuello. Estallido. Con un fuerte ruido, la puerta de madera de la sala de estar se cerró nuevamente. Ikigaya Hachiman se quedó mirando fijamente la puerta de madera que tenía delante. ¿Por qué el hermano de Kawasaki-saki lo confundió con su novio? Mientras Ikigaya Hachiman estaba desconcertado, se escucharon ruidos ruidosos detrás de la puerta de madera, mezclados con varios gritos de Kawasaki Taishi.
Cuando el ruido fue disminuyendo poco a poco, la puerta de madera frente a Ikigaya Hachiman fue abierta nuevamente por Kawasaki Saki. Adelante, al ver a Ikigaya Hachiman parado afuera tontamente sin saber dónde sentarse, Kawasaki Saki se sintió un poco avergonzado. A pesar de que ella le había pedido ayuda, después de que terminó, ella no solo no le agradeció de inmediato sino que lo dejó parado afuera, pero Kawasaki Saki también sabía que no era buena expresándose y no podía decir algo agradable. Especialmente con sus hermanos menores detrás de ella, para mantener la dignidad de la hermana mayor, no podía disculparse con Ikigaya Hachiman en público. Por lo tanto, cuando Kawasaki Saki habló con Ikigaya Hachiman, mantuvo una cara fría pero suavizó mucho su tono. Lo siento, fue un malentendido mío antes, justo cuando Ikigaya Hachiman se sentó en la sala de estar, Kawasaki Taishi, sentado frente a él y sosteniendo su dolorido trasero, inclinó la cabeza y se disculpó. No hay problema, pero ¿estás bien? Al ver eso, Ikigaya Hachiman rápidamente agitó su mano y miró la espalda de Taishi con preocupación. A juzgar por el ruido que se escuchó hace un momento, el ataque de Kawasaki Saki fue bastante duro. Al escuchar las palabras de Ikigaya Hachiman, el rostro de Kawasaki Taishi se contrajo dolorosamente, mirándolo con una expresión de resentimiento. Apenas había logrado desviar su atención, pero ahora le dolía nuevamente el trasero. Lo siento, al ver la expresión de Kawasaki Taishi, Ikigaya Hachiman supo que le había recordado algunos recuerdos desagradables. Giró la cabeza, evitando deliberadamente el contacto visual con Kawasaki Taishi, e instó interiormente a Kawasaki Saki a salir pronto de la cocina. Hermano mayor, ¿quieres pastel? De repente, un tenedor con un trozo de pastel apareció frente a los ojos de Ikigaya Hachiman. Siguiendo la mano que sostenía el tenedor, Ikigaya Hachiman miró a la niña, Kawasaki Keika. La niña tenía crema por toda la boca y lo miraba fijamente mientras sostenía el pastel. Con una suave sonrisa en su rostro, Ikigaya Hachiman negó con la cabeza para rechazar su alimento. Gracias, pero no tengo hambre ahora mismo. Puedes comer el pastel tú misma. Bueno. Al escuchar las palabras de Ikigaya Hachiman, la niña asintió y luego se dio la vuelta, sentándose en su regazo. Sintiendo el peso repentino en sus brazos, el cuerpo de Ikigaya Hachiman se puso rígido y luego se relajó. Al mirar a Kawasaki Keika sentada en su regazo, Ikigaya Hachiman sintió una sensación irreal. Además de Komachi, había otra chica dispuesta a estar tan cerca de él. Keika, no te sientes así sobre los invitados. Lo harás sentir incómodo. Kawasaki Saki salió de la cocina con té recién hecho en la mano y, cuando entró en la sala de estar, vio a su hermana sentada en el regazo de Ikigaya Hachiman comiendo pastel. Una expresión de impotencia apareció inmediatamente en su rostro. Está bien, no me importa. Ikigaya Hachiman rápidamente agitó su mano para demostrar que no le importaba que Keika se sentara sobre él. Estaba más que feliz por esto, entonces ¿cómo podía sentirse incómodo? Al escuchar las palabras de Ikigaya Hachiman, la mirada de Kawasaki Saki hacia él cambió instantáneamente. ¿Podría ser que este tipo fuera un lolicón? Si así fuera, tendría que mantener a su hermana alejada de él. Ah, cierto, hermano mayor. ¿Hay algo por lo que hayas venido aquí? Después de terminar tranquilamente su trozo de pastel y tomar un sorbo de té, Kawasaki Taishi de repente sintió curiosidad por el propósito de la visita de Ikigaya Hachiman. Ah, bueno, las expresiones de Ikigaya Hachiman y Kawasaki Saki se endurecieron instantáneamente. Comentario 2. Votar capítulo 24. Capítulo 24. El trato con Kawasaki Saki. Capítulo 24. El trato con Kawasaki Saki ¿Qué pasa? Al ver el cambio repentino en sus expresiones, Kawasaki Taishi inclinó la cabeza confundido. ¿Fue extraña su pregunta? Como Ikigaya Hachiman no era el novio de su hermana, debe haber venido a su casa por alguna razón, ¿verdad? Esta es una larga historia. La mirada de Ikigaya Hachiman recorrió la sala de estar, mientras el sudor se formaba en su frente. ¿Cómo se suponía que debía explicarle a Kawasaki Taishi por qué estaba visitando su casa? Con una mirada suplicante, Hachiman se giró hacia Kawasaki Saki que estaba a su lado, esperando que ella pudiera ayudarlo. Suspiró y, al ver la mirada desesperada en los ojos de Hachiman, Kawasaki Saki suspiró profundamente y miró a su hermano menor. ¿Taishi, sí? ¿Qué pasa? Al escuchar a su hermana llamarlo, Kawasaki Taishi giró la cabeza hacia ella. Tus últimos resultados de exámenes mensuales ya deberían estar disponibles, ¿verdad? Solo con esa frase, la expresión de Taishi cambió dramáticamente. Todavía no, tartamudeó Kawasaki Taishi.
Pero a juzgar por su mirada inquieta y culpable, cualquiera podría ver que estaba mintiendo. Normalmente, Kawasaki Saki habría pellizcado la oreja de su hermano para mostrar cierta preocupación fraternal. Pero hoy, para ayudar a Ikigaya Hachiman, solo pudo suspirar y decir: en ese caso, sube rápidamente a estudiar, sí. Siguiendo la orden de su hermana, a Kawasaki Taishi ya no le importaba por qué Hachiman había venido a su casa. Se levantó del tatami y corrió escaleras arriba a toda prisa. Está bien, si no hay nada más, tú también deberías subir. Te llamaré cuando la cena esté lista. Después de acomodar a Taishi, Kawasaki Saki centró su atención en los otros dos hermanos que aún estaban en la sala de estar. Siguiendo el ejemplo de Taishi, el otro hermano expresó voluntariamente que estaba dedicado a estudiar y pidió que no lo molestaran mientras subía las escaleras antes de la cena. Después de despedir a ambos hermanos, Kawasaki Saki se concentró en Kawasaki Keika, quien todavía estaba sentada en el regazo de Ikigaya Hachiman. Al ver a la pequeña niña sonreírle brillantemente, Saki de repente sintió que le venía un dolor de cabeza. Ella podía manejar a sus hermanos con la autoridad de la hermana mayor, pero con la hermana menor, ese método definitivamente no funcionaría. Keika, tu hermano mayor y tu hermana necesitan hablar. ¿Por qué no subes primero? Mientras observaba a Kawasaki Saki dirigiéndose impotente a Keika en el regazo de Hachiman, Hachiman dijo: soy bastante bueno en esto. Después de años de entrenamiento con Komachi, se había vuelto bastante hábil en el manejo de chicas del tipo hermanas menores. Después de unas pocas palabras persuasivas, la hasta entonces inflexible Keika asintió y saltó del regazo de Hachiman. Luego los saludó a ambos y corrió escaleras arriba para molestar a sus dos hermanos. Eres sorprendentemente bueno persuadiendo a las niñas. Al ver a Hachiman despedirse de su hermana pequeña, Kawasaki Saki sintió una ola de inquietud. ¿Alguien tan hábil con las niñas y podría ser un pervertido? Decidida, Kawasaki Saki decidió mantener a Hachiman lejos de su hermana pequeña de ahora en adelante. No. Yo también tengo una hermanita, así que sé cómo convencerlos. Al escuchar la sospecha de Saki, Hachiman tosió torpemente 2 veces. Aunque ya se había ganado apodos extraños como ojos de pez muerto, solitario extraño y hogareño, definitivamente no quería que lo etiquetaran como un amante de las lolis. ¿De verdad? Bueno, dejémoslo ya. Kawasaki Saki seguía sospechando mucho de las palabras de Hachiman. Pero como él era un benefactor para ella y toda su familia, decidió no profundizar en el asunto. Muchas gracias y aliviado de que Saki ya no insistiera con el tema de las amantes de las lolis, Hachiman dejó escapar un suspiro de alivio. Bueno, ya basta de charla. La expresión de Kawasaki Saki de repente se volvió seria. De todos modos, muchas gracias por venir a mi casa y encargarte de esos fantasmas. Al decir esto, Kawasaki Saki se inclinó profundamente ante Ikigaya Hachiman. No es nada especial, simplemente me convenía. Al ver a Saki agradecerle tan sinceramente, Hachiman se rascó la cara torpemente. Además, no era como si no hubiera ganado nada. Esos 5 espíritus de bajo nivel le dieron 250 monedas espirituales, reponiendo su cantidad casi agotada. Ah, cierto. De repente, recordando algo, Hachiman juntó las manos. ¿HMM? Kawasaki Saki miró hacia arriba con curiosidad. Hachiman se frotó las manos con entusiasmo mientras la miraba. 10 minutos después, la puerta de madera de la sala de estar se abrió de nuevo. Kawasaki Saki salió pensativo, seguido de cerca por Ikigaya Hachiman. Está bien, es suficiente por ahora. Después de salir del patio de la familia Kawasaki, Ikigaya Hachiman impidió que Saki lo acompañara hasta la puerta. Bueno, cuídate. Haré lo que prometí lo antes posible. Al escuchar las palabras de Hachiman, Kawasaki Saki asintió. Ella se detuvo y lo miró seriamente. De todas formas, no hay necesidad de apresurarse demasiado. En realidad, mis fuerzas son bastante débiles. Al decir esto, Ikigaya Hachiman sonrió torpemente. Aunque ya era un exorcista de alto nivel, había muchos rangos superiores a él. Ser de alto nivel solo significaba que podía sobrevivir en este mundo infestado de espíritus. ¿De verdad? Entiendo. Entonces empecemos con algunas tareas sencillas. Los ojos de Kawasaki Saki parpadearon unas cuantas veces, como si intentara juzgar cuánto de las palabras de Hachiman eran ciertas. Finalmente, ella asintió y aceptó ayudarlo a seleccionar algunas tareas sencillas al principio. Está bien, cuento contigo. Saludando a Kawasaki Saki, Ikigaya Hachiman agarró su mochila y se dirigió hacia la estación por la carretera.
Porque esta vez no hubo interferencia espiritual con el tiempo, aunque parecía que lidiar con los espíritus de la familia Kawasaki tomó mucho tiempo, en realidad eran solo un poco después de las 6 en punto. Aún así, fue un momento terrible. Después del regreso tardío de ayer, Komachi definitivamente llegaría temprano a casa hoy, esperando y preguntando por qué regresó tan tarde en la noche. Y una vez más, llegó tarde porque ayudó a Kawasaki-saki. Komachi ya debe estar muy preocupado. Pensando así, Ikigaya Hachiman sacó su teléfono y revisó sus mensajes de Line. Comentario 1. Votar capítulo 25. El día desafortunado de Isiki Hiroa. Capítulo 25. El día desafortunado de Isiki Hiroa. La aplicación Line acababa de cargarse cuando el simpático avatar del símbolo de la paz de Komachi comenzó a parpadear sin parar. Ikigaya Hachiman se concentró y vio que desde que le dijo a Komachi después de la escuela que podría llegar tarde a casa, ella le había enviado más de 20 mensajes. Y a medida que pasaba el tiempo, el tono de Komachi al escribir se hacía cada vez más ansioso. Ah, esto es malo. De repente, al recordar el momento en que Komachi lloró, Hachiman se sintió incómodo y rápidamente escribió una respuesta. Komachi. Hermano mayor, ¿dónde has estado? Tan pronto como se envió el mensaje, la respuesta de Komachi apareció en la pantalla. Era obvio que estaba esperando junto a su teléfono el mensaje de Hachiman. Hachiman. Lo siento, acabo de ocuparme de unos asuntos. Voy camino a casa ahora. Komachi. ¿Manejaste las cosas? Hachiman. Sí, solo estoy ayudando un poco a un amigo. No te preocupes, pronto tomaré el tren a casa. ¿Tren a casa? Al mirar el mensaje que Hachiman escribió, Komachi, que estaba recostada en el sofá abrazando a su osito de peluche, levantó una ceja. Por la mañana, Hachiman había ido en bicicleta a la escuela e incluso la había llevado en su auto. Pero ahora dijo que tomaría el tren a casa, y después de visitar la casa de un amigo, esto significaba que Hachiman había dejado su bicicleta en la escuela y caminó hasta la casa de su amigo. Pero por lo que ella sabía, debido a su personalidad introvertida, Hachiman solo tenía un verdadero amigo en la escuela. Un otaku regordete llamado Zaimokuza Yoshiteru. Y cuando Hachiman iba a su casa antes, montaba en bicicleta. Entonces esta vez, el amigo que mencionó Hachiman no era Zaimokuza Yoshiteru. ¿Cómo puede ser eso? Komachi se dio la vuelta en el sofá, recostándose con sus pequeños pies blancos temblando en el aire. Ella miró la pantalla, dudó y finalmente envió su suposición. Komachi. Hermano mayor, ¿podría la amiga que mencionaste ser una hermana mayor? Pasó un minuto. Hachiman aún no había respondido. Bien, la suposición se hizo realidad. Komachi arrojó su teléfono al sofá y abrazó nuevamente a su osito de peluche, recostándose. Al mirar el techo oscuro, un rastro de confusión brilló en sus ojos. ¿Cómo es que Hachiman tiene contacto con chicas? Mirando fijamente la pregunta de Komachi en el teléfono, Hachiman no respondió. No porque no quisiera o no pudiera responder, sino porque mientras esperaba el tren en la estación, inesperadamente vio a alguien conocido. Una chica bastante linda. Ella tenía cabello rubio claro, corto, hasta los hombros, vestía el uniforme de primer año de la escuela secundaria Sobu, pero su figura era curvilínea y bien formada. Ella irradiaba energía juvenil, y aunque su rostro puro estaba ligeramente surcado por una expresión preocupada, inmediatamente llamó la atención de los hombres que la rodeaban. Al menos desde la observación de Hachiman, la mayoría de los hombres que esperaban en la estación la estaban mirando. Pero lo que llamó la atención de Hachiman no fue la niña en sí, sino el espíritu maligno que se arrastraba sobre ella. Esta fue la primera vez que Hachiman vio un espíritu maligno cometiendo travesuras por la noche. Tenía curiosidad por saber cómo estos espíritus podían hacer daño siendo invisibles para la gente común. Pero pronto, Hachiman notó que algo no andaba bien. Aunque la niña parecía angustiada, su energía vital no había disminuido. Con sospecha, Hachiman se acercó a la niña para ver más claramente por qué. Isiki Hiroa había tenido un día muy problemático. Desde ayer por la tarde, después de hacerle una pequeña broma a una pareja atrevida que encontró en el edificio del colegio, sentía que algo la acechaba. Se despertó temprano sintiéndose débil en todo el cuerpo, como si no hubiera dormido sino que hubiera soportado alguna actividad física intensa. Cuando se levantó y se cambió, sintió como si unos ojos la estuvieran observando. Ese sentimiento la siguió hasta la escuela. A la hora del almuerzo, la deliciosa comida de repente tenía un sabor extraño y perdió el apetito con solo olerla. Al final, compró un trozo de pan en la tienda de conveniencia solo para llenar su estómago.
Después de todo esto, durante el entrenamiento del club de fútbol por la tarde, cometió un error grave. Ella no solo llamó a los mayores por los nombres equivocados, sino que también cayó frente a Ayama Hayato mientras llevaba el balón, haciendo el ridículo por completo. ¿Qué diablos me pasa hoy? De pie en el andén, Isiki Hiroa miraba fijamente la pared al otro lado de las vías del tren, preocupado. En ese momento, notó que había alguien con el uniforme de la escuela secundaria Sobu en su vista. Ella miró la corbata que indicaba el nivel del grado. Era un estudiante de segundo año. Isiki Hiroa rápidamente dejó a un lado sus preocupaciones y trató de actuar lo mejor posible como siempre. Ella también giró la cabeza en secreto para ver quién era el mayor que estaba a su lado. Lo que vieron sus ojos fue un par de ojos que emitían un aura decadente desde adentro hacia afuera. ¿Qué carajo? Isiki Hiroa inmediatamente hizo un puchero en señal de insatisfacción, y su ternura previamente fingida desapareció, reemplazada por una mirada apática. Ella esperaba que un apuesto hombre mayor apareciera y calmara su cansado corazón. Pero en lugar de eso, había un par de ojos de pez muerto. Sin duda, este era el chico con el que ella se había encerrado ayer en el aula con Yotsuya Miko. Mientras Isiki Hiroa miraba furtivamente a Hachiman, él también la estaba estudiando. Aunque ayer Hachiman no había visto claramente quién estaba afuera, recordaba firmemente el aura de esa persona. Ahora, el aura de Isiki Hiroa coincidía completamente con su memoria, lo que significa que ella era la persona molesta de ayer. Al darse cuenta de todo esto, Hachiman inmediatamente quiso irse. Pero tan pronto como se dio la vuelta, escuchó a Isiki Hiroa suspirar. Al darse la vuelta, Hachiman vio a la niña con el ceño fruncido y el espíritu maligno acechando detrás de ella. Parece que realmente no puedo ignorar esto. Cubriéndose la cara, Hachiman pensó impotente. Sabía que si ayudaba, la chica podría no apreciarlo, o incluso podría malinterpretar sus intenciones, pero al ver el espíritu maligno en ella, no podía quedarse de brazos cruzados. Comentario 2. Votar capítulo 26. Capítulo 26. Encuentro con un extraño espíritu maligno. Capítulo 26. Encuentro con un extraño espíritu maligno. Al mirar el espíritu maligno en la espalda de Isiki Hiroa, Ikigaya Hachiman no actuó precipitadamente. La figura de este espíritu maligno era obviamente mucho más robusta que los pocos espíritus malignos de bajo nivel que había visto antes en la casa de Kawasaki Saki. Si no se equivocaba, se trataba de un espíritu maligno de nivel medio. Después del incidente de ayer, Ikigaya adquirió cierta comprensión sobre los espíritus malignos. Los espíritus malignos de bajo nivel eran recién nacidos y poseían poca inteligencia o, a veces, ninguna. Instintivamente buscaron humanos adecuados y luego les hicieron daño. Luego estaban sus versiones mejoradas. Espíritus malignos de nivel medio. Aunque no estaba claro cómo subían de nivel los espíritus malignos, los de nivel medio sin duda tenían sus habilidades únicas. Por ejemplo, el espíritu maligno araña en el gimnasio ocultó su presencia. El espíritu maligno samurái en el club de Kendo sobresalía en el combate cuerpo a cuerpo con espadas y lanzas. Y el último era bueno en cambiar de forma humana. Cuando alcanzaron el nivel alto de espíritus malignos, aparentemente pudieron manipular el poder espiritual para realizar hazañas aparentemente imposibles, como el tornado convocado por el espíritu maligno con cabeza de pájaro. Era la hora punta de los trenes después del trabajo, y Ikigaya e Isiki Hiroa ya estaban apiñados entre la multitud de trabajadores de cuello blanco. Antes de descubrir las habilidades especiales de este espíritu maligno, provocarlo precipitadamente sería claramente imprudente. Con un sonido silbante proveniente del otro extremo de las vías, un tren desaceleró lentamente y se detuvo frente a la multitud. PSHHH, efecto de sonido. Cuando las puertas del tren se abrieron lentamente, la multitud se abalanzó hacia adelante, empujando a Ikigaya hacia el tren sin que él necesitara moverse. Incluso con el poder de su traje táctico, Ikigaya se sentía como un barco solitario en un vasto mar, en riesgo de volcar en cualquier momento. Si Ikigaya se sentía así, era fácil imaginar cuán apretada era la situación de Isiki Hiroa. Solo había estado soñando despierta por un momento antes de mirar hacia arriba y darse cuenta de que estaba rodeada de hombres de traje. Justo cuando una leve sensación de impotencia cruzó por su mente, la multitud en movimiento la llevó hacia adelante. La noche estaba a punto de caer y, obviamente, ninguno de los presentes quería perder este tren y esperar el siguiente. Así que, a pesar de que el tren estaba increíblemente lleno dentro, la gente fuera seguía presionando para poder subir. La pequeña Isiki Hiroa fue empujada hacia adentro con el flujo de gente. Pero su situación era mala. Ella no se había dado cuenta al embarcar.
Una vez que las puertas se cerraron y el tren comenzó a moverse nuevamente, se dio cuenta de que estaba rodeada completamente de hombres altos, sin una sola mujer cerca. Al escuchar la respiración rápida de los hombres a su lado, Isiki inmediatamente sintió que algo andaba mal. Ella se abrió paso desesperadamente a través de los espacios entre los hombres, tratando de llegar a otro vagón. Pero los hombres que la rodeaban, con los ojos inyectados en sangre y respirando con dificultad, formaron un círculo y le bloquearon el paso. ¡Ayuda, uf! Al ver que la situación se deterioraba rápidamente, Isiki gritó pidiendo ayuda. Pero tan pronto como abrió la boca, un hombre detrás de ella la tapó con su mano. Con la boca tapada, el pánico brilló en los ojos de Isiki. Al pensar en las noticias que había visto en internet, su cuerpo tembló. ¿Quién me salvará? Innumerables rostros pasaron por su mente en un instante, pero ninguno podría aparecer en ese momento y lugar para rescatarla de esa crisis. Justo cuando Isiki se hundía en la desesperación, una mano apareció de repente. Cortó a través del denso círculo de hombres y la sacó de la multitud. Una sensación metálica fría presionó su espalda y dejó escapar un ligero suspiro de alivio. Agradecida, miró hacia arriba para agradecer a la persona que la salvó, pero lo que vio fue el uniforme familiar de la escuela secundaria Soru. ¿Podría ser el mismo señor de antes? Con cierta incertidumbre, Isiki examinó cuidadosamente al Ikigaya Hachiman que estaba frente a ella. Ya no estaba encorvado ni desaliñado, se mantuvo erguido y bloqueó a varios hombres corpulentos frente a él, casi irreconocible. Pero por la característica mirada de pez muerto de Ikigaya, Isiki estaba seguro de que se trataba del mismo superior. ¿Existe realmente un espíritu tan maligno? De pie frente a Isiki, Ikigaya miró a los varios hombres irracionales de ojos rojos y al espíritu maligno humanoide que arañaba detrás de ellos, sintiendo un destello de sorpresa. Pero el mundo era un lugar grande. Era normal que hubiera algunas rarezas. Esta teoría seguramente también se aplica a los espíritus malignos. Después del shock inicial, Ikigaya comenzó a pensar en cómo lidiar con el espíritu maligno sin dañar a los trabajadores de oficina poseídos. Sin embargo, el espíritu maligno claramente estaba perdiendo la paciencia. Al ver que Ikigaya arruinaba su plan, emitió una extraña onda sónica. Inmediatamente, todos los humanos que controlaba dejaron escapar rugidos enojados y atacaron a Ikigaya. ¡Ah! Sobresaltada por varios hombres corpulentos que corrían hacia ella, Isiki gritó de terror. Con solo los delgados brazos y piernas de su mayor frente a ella, ¿cómo podría resistirse a su ataque? Al poco rato, se escuchó un ruido sordo desde el aire, seguido por varios objetos pesados que golpeaban el suelo. Al escuchar el ruido, Isiki abrió los ojos con curiosidad. Ella vio que el uniforme de su superior de alguna manera se había transformado en un ajustado traje de batalla negro, y ahora estaba agarrando a un hombre por el cuello, levantándolo del tren. ¡Qué extraño! ¿Por qué los demás no reaccionan? Al observar esta violenta escena, Isiki miró a su alrededor confundido. En un semicírculo de 2 metros a su alrededor yacían los oficinistas, que hasta entonces tenían los ojos rojos, inconscientes. Más allá de los 2 metros la multitud permanecía indiferente, siguiendo con sus asuntos como si lo que allí ocurría no existiera. ¿Qué estaba pasando? Ante esta escena incomprensible, Isiki no entró en pánico ni se derrumbó como lo haría una chica normal. Ella miró a su alrededor y su mirada se posó en otra persona que todavía estaba de pie dentro del radio de 2 metros. Bueno, ahí va otra vez mi dinero duramente ganado. Después de noquear a la última persona poseída, Ikigaya miró el brazalete negro en su mano que se había vuelto rojo y suspiró. Compró esto porque las cosas eran urgentes y le faltaban monedas espirituales. Pero llevar esa cosa era realmente muy vergonzoso. Sí, Ikigaya Hachiman había tomado una decisión. Después de lidiar con este espíritu maligno, sellaría permanentemente esta pulsera roja en el espacio del sistema y nunca la volvería a usar. Comentario 2. Votar capítulo 27. Capítulo 27. Isiki Hiroa está empezando a dudar. Capítulo 27. Isiki Hiroa está empezando a dudar. Pulsera de cola de caballo roja, una de las versiones mejoradas del traje táctico. Permite cambiar libremente entre trajes de combate, mejora enormemente las habilidades físicas, tiene un fuerte poder de combate y puede consumir 40 puntos espirituales para usar el pilar de la llama espiritual ilusoria. Su efecto es congelar a todos excepto al usuario en un radio de 2 metros centrado en sí mismo durante 10 segundos, o congelar a todos a más de 2 metros durante 10 segundos. Función inventada, nota. No hay efectos adversos en el primer uso.
Los efectos secundarios menores comienzan a partir del segundo uso. Precio. Además de comprar el traje táctico, solo 300 monedas espirituales. Justo y honesto. Definitivamente un producto consciente. Al recordar la información sobre la pulsera comprada anteriormente en la tienda, Hachiman Kigaya miró a las personas que yacían en el suelo y no pudo evitar pensar que ese dinero estaba bien gastado. Aunque las 300 monedas espirituales vaciaron su billetera nuevamente, la habilidad pilar de llama espiritual ilusoria del brazalete realmente hizo lo que quería. Ahora, en el espacio, además de él y Shiki Hiroa, solo quedaba el espíritu maligno sin marionetas. En ese momento, el espíritu maligno, al ver que Hachiman se acercaba lentamente, chocó frenéticamente contra el muro invisible de 2 metros tratando de escapar. Aunque era un espíritu maligno de nivel medio, su mejora se debió únicamente al deseo que tenía frente a él. Su propia fuerza era, en el mejor de los casos, la de un espíritu maligno básico de nivel medio alto. Esta fuerza era suficiente para intimidar a la gente común, pero frente a Hachiman, que congela el tiempo silenciosamente, el espíritu maligno maldijo repetidamente en su corazón. No es simplemente continuar con el hábito de su vida anterior, jugar con mujeres en el tren. No mataba gente como sus pares, simplemente estaba jugando. Entonces, por algo tan insignificante que pueda atraer a un humano con aspecto de insecto como Hachiman. Pero debido a la barrera del idioma, Hachiman no entendió lo que gritaba el espíritu maligno. Por supuesto, si entendiera, probablemente no dejaría que este espíritu maligno muriera tan fácilmente. Con un solo corte, Hachiman cortó la cabeza del espíritu maligno. El tono de notificación nítido y agradable del sistema sonó en su mente, y el saldo de su billetera aumentó de 0 a 200. Uf. Aunque fue fácil de manejar, aún así perdí 100 monedas espirituales, mirando el brazalete rojo, obviamente de estilo femenino, en su muñeca, Hachiman se encogió de hombros con impotencia. Aunque perdió 100 monedas espirituales, al menos salvó a alguien. Si Hachiman no se hubiera topado con esto hoy, lo que esa chica habría sufrido es inimaginable. Solo 100 monedas espirituales para salvar el futuro de una chica. Hachiman sintió que definitivamente valía la pena. Sin embargo, el seguimiento posterior fue un poco problemático, sus ojos miraron a la chica detrás de él y Hachiman levantó las cejas. Su resistencia mental era realmente fuerte. En lugar de desmayarse en el lugar por los aterradores acontecimientos, Ishiki Hiroa sostenía su mochila con cuidado y lo miraba con una mezcla de precaución y curiosidad. Después de guardar la espada asesina de demonios nuevamente en el espacio de almacenamiento y cambiar lentamente el traje táctico negro a su uniforme escolar, Hachiman le hizo un gesto a Ishiki Hiroa para que se parara con él cerca del borde del pilar de la llama del espíritu ilusorio. Al ver que la ropa de Hachiman cambiaba, los ojos de Ishiki Hiroa se iluminaron. Aunque el rostro de Hachiman estaba apagado, con sus característicos ojos inexpresivos y no era particularmente guapo, el cambio de atuendo se veía realmente genial. Date prisa y ven. Los 10 segundos estaban a punto de expirar, y al ver a Ishiki Hiroa todavía de pie estupefacto, Hachiman no pudo evitar instar. ¡Ah! ¡Ay, ay! Al escuchar las palabras de Hachiman, Ishiki Hiroa finalmente se dio cuenta del círculo de oficinistas que yacían a su alrededor. Ella pasó con cuidado junto a varios hombres de mediana edad y llegó al lado de Hachiman. Justo cuando lo alcanzó, el efecto del pilar de la llama del espíritu ilusorio desapareció. Inmediatamente el carruaje volvió a hacer ruido. De repente, una mujer gritó. Ella fue la primera en notar la extraña situación en el carruaje. Con el grito de la mujer, cada vez más personas se dieron cuenta de la espeluznante escena en este vagón del tren. Al ver que los que estaban alrededor se desplomaron de repente, las personas circundantes retrocedieron. En el vagón del tren, abarrotado de gente, se creó un espacio de 4 metros. Hachiman e Ishiki Hiroa se mezclaron con la multitud, observando la situación. Al poco rato, varios guardias de seguridad que estaban de servicio en el tren acudieron apresuradamente tras recibir informes. Por coincidencia, el tren llegó a la siguiente estación. Nadie se atrevió a permanecer en el tren después de ver la escena. Todos se agolparon hacia la salida al andén. Esto sorprendió a los que esperaban para embarcar. Hachiman se abrió paso entre la multitud, calculando qué tan lejos estaba la estación de su casa mientras pensaba qué transporte tomar a continuación. Desde que Hachiman lo salvó, Ishiki Hiroa lo había estado siguiendo como una pequeña cola. ¿Por qué me sigues? Finalmente, después de salir de la estación, Hachiman se giró con una expresión de impotencia hacia Ishiki Hiroa, que lo seguía de cerca.
Bueno, gracias por salvarme, jugueteando con sus manos frente a ella, Isiki Hiroa se sonrojó tímidamente mientras agradecía a Hachiman. De nada. Si no hay nada más, date prisa en volver a casa. Al escuchar su agradecimiento, Hachiman asintió y luego la instó a irse a casa rápidamente. Pasear por las calles de noche hace que sea fácil encontrarse con espíritus malignos. Isiki Hiroa miró a Hachiman con sorpresa. La forma en que sucedieron las cosas no fue como ella las imaginó. Ella, una linda joven, acaba de experimentar un ataque aterrador. En un momento tan frágil, ¿no debería el héroe que la salvó consolarla y tal vez desarrollar un seguimiento? ¿Ya no soy linda? Isiki Hiroa cayó en profundas dudas. Si no, ¿por qué Hachiman le diría que se apresurara de volver a casa de esa manera? Normalmente, en este momento, debería haber visto su mirada asustada, sentirse atraído por su lindo rostro y haber tomado la iniciativa de acompañarla a su casa. Luego, sin problemas, obtienen su información de contacto y, después de una serie de eventos, sus sentimientos se profundizarían, lo que conduciría a un final feliz. Bueno, incluso si ella no hubiera elegido esa ruta, la reacción indiferente de Hachiman todavía la hizo sentir un poco derrotada. ¿Por qué no te vas? Al ver a Isiki Hiroa congelada en el lugar todavía pensando en cómo llegar a casa, Hachiman la miró con sorpresa. Ella ya dijo gracias, pero la niña aún no se había ido. Podría ser que ella todavía quiera. Comentario 2. Votar capítulo 28. Capítulo 28. Malentendido. Capítulo 28. Malentendido. No hace falta que me des las gracias. Deberías irte rápido a casa. Después de decir esto, Hachiman Ikigaya no esperó la reacción de Hiroa Isiki y se fue solo. ¿Ah? Al escuchar las palabras de Hachiman, Hiroa miró confundido su figura mientras se alejaba. ¿Gracias? ¿Dijo que quería dar gracias? Pero esta realmente era otra oportunidad de acercarme a él. Mientras observaba a Hachiman alejarse, Hiroa pensó en silencio para sí misma. Él es indiferente a mi ternura, así que definitivamente voy a investigar todos los secretos de Hachiman. En cuanto a lo que haría después de descubrirlos, pensando en esto, Hiroa frunció el ceño. Exponerlo estaba definitivamente fuera de cuestión. Después de todo, Hachiman acaba de salvarla. Esto es tan problemático. Al pensar en cómo, con la personalidad de Hachiman, la mayoría de los castigos que funcionan en personas normales simplemente serían pasados por alto, el lindo rostro de Hiroa se frunció con frustración. En fin, olvídalo. En cuanto consiga algo sucio de Senpai, pensaré en cómo presionarlo. Satisfecha con su inteligente plan, Hiroa asintió con aprobación. Estoy en casa, empujando la puerta, Hachiman gritó mientras entraba, luego se paró en la entrada para cambiarse a zapatillas. Bienvenido de nuevo, Oni-chan. Komachi salió corriendo de la sala de estar sosteniendo un osito de peluche. Al ver a Hachiman, una expresión de disgusto apareció en su rostro. ¿Cómo pudiste dejar a Komachi sola en casa? Komachi está muy decepcionada contigo hoy. Lo siento, lo siento. Tuve algunos problemas al volver. Hachiman rápidamente se disculpó con Komachi. No esperaba encontrarse con un espíritu maligno en el tren. Cuando logró lidiar con el espíritu y regresar caminando a casa, ya era muy tarde. Por cierto, ¿dónde están mamá y papá? Hachiman echó un vistazo a la sala de estar mientras preguntaba. Aunque llegó a casa antes que el día anterior, dejar a Komachi solo en casa tanto tiempo fue suficiente para que sus padres lo regañaran. Después de todo, él era el miembro de menor rango de la familia. Incluso el gato de la familia, Kamakura, tenía un estatus superior al suyo. ¿No volverán a casa esta noche? Komachi hizo un puchero tristemente mientras decía esto. Estaba claro que estaba muy molesta por quedarse sola. Veo, Hachiman exhaló un suspiro de alivio ante su respuesta. Parece que esta noche no lo regañarán. HMPH. Oni-chan es un idiota. Komachi está enojado. Al ver a Hachiman suspirar, Komachi inmediatamente frunció el ceño con insatisfacción y subió furiosa las escaleras hacia su habitación después de decir esa frase. Conociendo bien a Komachi, Hachiman entendió que ella no estaba realmente enojada, solo infeliz por quedarse sola. Después de cambiarse los zapatos, se dirigió a la cocina con la intención de tomar un poco de té de cebada del refrigerador para saciar su sed antes de subir a consolar a Komachi. Pero al pasar por el comedor, notó dos juegos de platos sobre la mesa. Al tocar el fondo de los platos, descubrió que el arroz estaba frío, pero los platos aún emitían un tenue vapor blanco, como si los hubieran recalentado muchas veces.
Hachiman sintió calor en su corazón, ignoró su sed y subió directamente a la habitación de Komachi. A través de la puerta entreabierta brillaba la luz de la lámpara eléctrica. Después de tocar sin obtener respuesta, Hachiman empujó la puerta y entró. ¿Qué haces aquí? ¿No estaría bien dejar a Komachi en paz? Komachi enterró su cara en la almohada, recostándose boca abajo en la cama, de espaldas a Hachiman. Al ver a su hermana enfurruñada, el rostro de Hachiman se suavizó. Se sentó a su lado y se disculpó. Perdón por dejarte sola en casa, no es nada. Komachi ya está acostumbrada. Todavía escondiendo su cabeza en la almohada, Komachi respondió con voz apagada. Al oír esto, Hachiman no se desanimó. Al contrario, se relajó un poco. Como Komachi todavía estaba dispuesta a responder, consolarla esta vez debería ser fácil. Después de dudar un momento, Hachiman decidió contarle a Komachi el secreto del sistema en su mente. Después de todo, con este sistema, no sabía cuántas veces en el futuro tendría que dejar a Komachi sola en casa. En realidad, tengo un secreto que quiero contarte. Pensando en esto, Hachiman ya no dudó y se preparó para contarle a Komachi toda la historia de cómo obtuvo el sistema. Pero al oír las palabras de Hachiman, Komachi de repente se puso muy agitado. No quiero oírlo. Cubriéndose los oídos, Komachi saltó de la cama, con los ojos rojos y sus emociones un poco conmocionadas mientras miraba a Hachiman. ¿Qué ocurre? Al notar su reacción inusual, Hachiman levantó la mano para revisar la frente de Komachi y ver si estaba enfermo. Pero Komachi le hizo un gesto con la mano para que se callara, interrumpiendo el gesto. Oni-chan, ¿tienes novia y ya no quieres a Komachi? Mientras decía esto, las lágrimas aparecieron en las comisuras de sus ojos. Hachiman. ¿Cuándo conseguí novia? De repente, al ser malinterpretado por su propia hermana, Hachiman quedó completamente confundido. Miró atentamente a Komachi, que sollozaba, y preguntó con cautela. ¿Por qué piensas eso? Porque ayer y hoy, al llegar a casa, olías a chica. Y llegaste tan tarde, debías de tener una cita con tu novia. Después de decir esto, Komachi comenzó a llorar en silencio. Al escuchar esto, Hachiman no pudo evitar sonreír amargamente. No te preocupes, no tengo novia. Ayer y hoy tuve algunos asuntos entretenidos, así que llegué tarde a casa, en realidad. Después de la explicación de Hachiman, Komachi inmediatamente dejó de llorar y miró hacia arriba con ojos rojos por las lágrimas para confirmar. En realidad. Hachiman asintió seriamente. Temiendo que ella no le creyera, incluso levantó la mano, dispuesto a jurar a los dioses que estaba diciendo la verdad. Está bien, Komachi cree que Oni-chan no mentirá. Al ver que Hachiman estaba a punto de maldecir, Komachi rápidamente le agarró la mano. Komachi sostuvo su propia mano y Hachiman no la apartó. Mirando a Komachi ahora más tranquilo, Hachiman sonrió y preguntó. ¿Te sientes mejor ahora? Komachi asintió con entusiasmo. Durante ese breve tiempo, ella había llegado a comprender. A juzgar por la apariencia deprimida de Hachiman, ninguna otra chica además de ella se acercaría a él, así que ¿de qué había que preocuparse? Entonces, ¿puedes escuchar lo que tengo que decir ahora? Después de calmar con éxito a Komachi, Hachiman enderezó su expresión y reanudó la historia que había sido interrumpido. Comentario 1. Votar capítulo 29. Capítulo 29. Esta es una recompensa. Capítulo 29. Esto es una recompensa. Una docena de minutos después, en la habitación de Komachi. Entonces, Oni-chan, ¿ahora eres un exorcista? Tras escuchar a Ikigaya Hachiman explicarlo todo de principio a fin, Komachi parpadeó y lo observó con curiosidad. Así es, asintió Ikigaya Hachiman. Entonces, ¿sabes usar hechizos? Como los del tipo jajaja. Mientras hablaba, Komachi movió los brazos animadamente y lo representó. En cuanto a hechizos, ahora mismo solo conozco uno. Y es extremadamente destructivo, así que no puedo mostrártelo. Al ver la expresión esperanzada de Komachi, Hachiman sonrió amargamente y negó con la cabeza. No había forma de que pudiera mostrarle la técnica del flujo espiritual. Esa cosa era demasiado poderosa. Un pequeño error podría destruir la casa. En ese punto, ni siquiera una paliza combinada por parte de los padres de Ikigaya resolvería el problema. Peor aún, es posible que lo expulsen y lo obliguen a llevar una mochila y vagar por el mundo. Ya veo, al escuchar que no podía ver ningún hechizo, Komachi pareció un poco decepcionada por un momento. Pero entonces se animó instantáneamente al pensar que ella era la única persona además de Hachiman que conocía su secreto. Jejeje, con la cabeza gacha, Komachi dejó escapar una risa extraña. ¿Qué pasa con ese sonido?
Hachiman le dio un golpecito en la frente a Komachi, indicándole que vigilara su comportamiento. Jeje, no te lo digo. Sacándole la lengua, Komachi saltó de la cama, sujetándose el estómago y mirando con lástima a Hachiman. Se me va a aplanar el estómago de hambre y entonces, vamos a comer. Al ver su expresión, aunque sabía que fingía, Hachiman sintió una punzada de culpa. Si no fuera por esperarlo, Komachi no tendría hambre, milímetros. Ella asintió vigorosamente hacia Hachiman y salió saltando de la habitación. A mitad del pasillo, pareció recordar algo, de repente corrió hacia atrás, agarró el brazo de Hachiman y lo arrastró escaleras abajo. Oye, espera, correr por las escaleras así es peligroso. Al ver a Komachi bajar precipitadamente mientras lo arrastraba, Hachiman intentó detenerla rápidamente. Pero antes de que pudiera terminar su frase, la zapatilla de Komachi se resbaló. Una serie de fuertes golpes y estruendos resonaron por toda la casa. Uf, esta vez metí la pata, Oni-chan, ¿estás bien? Sentada sobre el vientre de Hachiman, Komachi se frotó la cabeza mareada y le preguntó por su estado. ¿Puedes quitarte de encima de mí, Yai? Gruñó Hachiman, molesto. Jeje, lo siento, avergonzada, Komachi volvió a sacar la lengua, sus mejillas se pusieron rojas, pero no se apartó de él. En lugar de eso, se inclinó sobre él y, después de darse cuenta de que no le dolía en absoluto, lo miró con curiosidad. Oni-chan, ¿qué acabas de hacer? ¿Por qué no me lastimé en absoluto? Por supuesto, te envolví por completo con energía espiritual y me usé como cojín. Hachiman, con una mueca de dolor, explicó cómo la protegió. ¡Guau! Me conmueve mucho oír cómo Oni-chan protegió a Komachi de esa manera. Komachi se cubrió la cara con las manos y lo miró con admiración. Ahora que lo sabes, ¿puedes dejarme de una vez por favor y...? No. Un destello astuto brilló en los ojos de Komachi, y sonrió como una conspiradora que había triunfado. ¿Eh? Hachiman parecía confundido por sus palabras. Antes de que pudiera reaccionar, Komachi de repente se inclinó y besó su mejilla derecha. Esta será la recompensa de Oni-chan. Levantó la cabeza y explicó con torpeza, con las mejillas sonrojadas, al ver a Hachiman completamente atónito. Con eso, ella saltó de él y se sentó en la mesa del comedor, dándole palmaditas a la silla junto a ella para instarlo a que se acercara. La mente de Hachiman todavía estaba dando vueltas. Se levantó temblorosamente del suelo, se sentó a la mesa y Komachi le entregó dulcemente un tazón y palillos. Espera y al sentir la frescura de los utensilios, Hachiman de repente volvió en sí. Detuvo a Komachi, que estaba a punto de empezar a comer, y extendió la mano hacia la comida que estaba en la mesa. Esto debería funcionar, ¿verdad? Mientras pensaba, Hachiman inyectó energía espiritual en la comida. En cuestión de segundos, la comida que antes estaba fría volvió a estar humeantemente caliente. Increíble. Los ojos de Komachi se abrieron ante el cambio en la comida. Come, un destello de cariño brilló en los ojos de Hachiman. Tomó un trozo de carne y lo puso en el tazón de Komachi. Más tarde esa noche. Acostado en la cama, los ojos de Ikigaya Hachiman se abrieron de repente. Sabía que no podría dormir. Su mano tocó inconscientemente el lugar donde Komachi lo había besado antes. Una expresión compleja cruzó sus ojos. Para distraerse, invocó el panel del sistema y abrió la tienda de monedas espirituales para buscar los artículos. Todo tipo de hechizos, armas cuyos nombres por sí solos sonaban poderosos, incluso tecnología futurista que solo existía en las películas y incluso encontró gente en venta en la tienda. Pero con solo 200 monedas espirituales, todo era solo un regalo para la vista, nada que realmente pudiera comprar. Después de navegar por un rato, aplastado por la dura verdad de que estaba en quiebra, Hachiman finalmente cerró la interfaz y se quedó mirando fijamente el techo. Mientras tanto, la persona que dormía en la cama de al lado estaba profundamente dormida, soñando dulcemente y temprano a la mañana siguiente. Cuando Komachi salió de su habitación en pijama hasta los muslos, bostezando y estirándose, notó que la puerta de Hachiman todavía estaba bien cerrada. ¿Así que de verdad fue solo mi imaginación ayer? Se quedó paralizada por un instante, pero luego su rostro mostró comprensión. Dormir hasta tarde era lo que Ikigaya Hachiman debía hacer, después de todo. ¿Madrugar? Debió ser por tener demasiada energía el día anterior, ¿no? Pero mientras bajaba las escaleras y estaba a punto de ir al baño para lavarse y comenzar a preparar el desayuno, de repente vio una figura sentada en el sofá. Oni-chan, ¿qué haces sentado en el sofá? Preguntó Komachi con curiosidad, mirando a Hachiman, inmóvil como una estatua.
Ella pensó que él estaba durmiendo otra vez, pero resultó que se había levantado incluso antes que ella. ¿Será que el sistema del exorcista ya no le permite dormir hasta tarde? Comentario 3. Votar capítulo 30. Capítulo 30. Atrapado durmiendo en clase. Capítulo 30. Atrapado durmiendo en clase A, me desperté un poco antes de lo habitual hoy, habiendo permanecido despierto toda la noche, y Kigaya Hachiman levantó la cabeza algo torpemente en respuesta a la voz de su hermana menor, Komachi. ¿Estás realmente bien? Al observar las ojeras bajo los ojos de Hachiman, el rostro de Komachi estaba lleno de preocupación. Claro que estoy bien. Olvidaste lo que tengo en la cabeza ahora. Señalando su propia cabeza, Hachiman indicó que con el sistema en él, una simple noche sin dormir no era un gran problema en absoluto. ¿De verdad? Entonces iré a lavarme primero. Al escuchar su explicación, la expresión de Komachi mostró comprensión. Así es, Ikigaya Hachiman ya no era el mismo pez perezoso que alguna vez fue. Con el sistema, sus habilidades ahora superaban con creces las de la gran mayoría de la sociedad. Después de aceptar esto, el humor de Komachi mejoró considerablemente, e incluso sus pasos mientras caminaba hacia el baño se sintieron más ligeros. Después de terminar sus rutinas matutinas y desayunar juntos, los hermanos tomaron sus mochilas escolares y salieron al patio. Después de cerrar la puerta, Hachiman giró la cabeza hacia un lado del patio y de repente frunció el ceño. ¿Qué ocurre? Mientras esperaba al costado del camino para caminar a la escuela con su hermano, Komachi preguntó con curiosidad. Me robaron la bicicleta. Al ver el lugar vacío donde debería haber estado su bicicleta, Hachiman esbozó una sonrisa amarga. Oni-chan, ¿olvidaste cómo llegaste a casa anoche? Komachi miró a su confundido hermano con exasperación y le recordó. Ah, lo olvidé. Con su recordatorio, la niebla en el cerebro de Hachiman comenzó a aclararse. Recordó que ayer después de la escuela, caminó hasta la casa de Kawasaki-saki. Caray. Aunque tienes un sistema, Komachi pensó que por fin serías un poco más confiable, pero parece que sigues indefenso sin mí, ¿eh? A pesar de sus quejas, el corazón de Komachi estaba realmente burbujeando de alegría ante la mirada confundida de Hachiman. Como era de esperar, no importaba cuánto cambiara Hachiman, él simplemente no podía funcionar sin ella. Sí, fue mi culpa. Todo lo que Hachiman pudo hacer en respuesta fue rascarse la cara con una mirada avergonzada. Bueno, da igual. Vamos a la escuela, Oni-chan. Diciendo eso, Komachi agarró la mano derecha de Hachiman y tiró de él hacia la dirección de la escuela. Después de separarse de Komachi en la intersección, Hachiman caminó solo hacia Sobuhai. Tal vez porque había salido temprano de casa, solo había unos pocos estudiantes en el aula cuando llegó. Como no conocía a ninguno de sus compañeros, Hachiman ignoró las miradas de sorpresa que le lanzaban. Simplemente cerró la puerta tras él, caminó hacia su asiento, se sentó y se distrajo. A medida que pasaba el tiempo, el aula se fue volviendo cada vez más ruidosa. Pronto, sonó el timbre de la primera clase y Hachiman se obligó a abrir los ojos y concentrarse en la conferencia. Sin embargo, la somnolencia que solo debería venir por la noche lo golpeó con fuerza, desgastando cada vez más su fuerza de voluntad. Apenas aguantando hasta el descanso, Hachiman se desplomó sobre su escritorio y comenzó a dormir una siesta, sin importar las reacciones de los demás. Pero justo cuando estaba a punto de dormirse plácidamente, el tiempo del recreo pasó rápidamente y comenzó el segundo periodo. Sin otra opción, Hachiman se incorporó nuevamente y continuó escuchando la clase. Este ciclo se repitió hasta el cuarto periodo. Medio dormido, Hachiman finalmente escuchó el timbre del almuerzo. Dejó escapar un largo suspiro de alivio. Estaba a punto de dirigirse a la tienda de la escuela por un poco de pan y luego encontrar un lugar tranquilo para tomar una siesta. Sin embargo, cuando miró hacia arriba, una figura alta bloqueó su línea de visión. Sintiendo un aliento caliente en su rostro, Hachiman reflexivamente se inclinó hacia atrás confundido y miró hacia arriba. Allí estaba Hiratsuka Shizuka, con los brazos cruzados y una amplia sonrisa en su rostro. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Hachiman se puso serio al instante y un sudor frío le corrió por la espalda. HMPH. Ven conmigo. Al ver el miedo fantasmal en su rostro, Hiratsuka dejó escapar un resoplido frío y le hizo un gesto para que lo siguiera. Salieron del aula y caminaron por el pasillo. Los estudiantes se pusieron rígidos con respeto al ver a Hiratsuka, y al notar al abatido Hachiman siguiéndola, algunos lo miraron con compasión, otros con una sonrisa burlona de alegría por el mal ajeno. No es que a Hachiman le importara nada de eso.
Mientras seguía a Hiratsuka, su cerebro trabajaba furiosamente. ¿Qué podría querer ella de él esta vez? ¿Fue porque no fue al club de servicio ayer? ¿O porque se había quedado dormido toda la mañana? ¿O quizás fue el ensayo entregado tarde que, otra vez, no cumplió con los requisitos? Ahora que lo pensaba, tenía bastantes ofensas acumuladas. Mientras especulaba, Hiratsuka ya había llegado a la oficina. Abrió la puerta y miró al perezoso Hachiman que estaba detrás de ella. Al ver que aún parecía agotado incluso a su lado, solo pudo negar con la cabeza, exasperada. Está bien, explícame. ¿Qué te pasó esta mañana? Sentándose en su escritorio, Hiratsuka cruzó casualmente una pierna sobre la otra, encendió un cigarrillo, dio una bocanada y le preguntó a Hachiman. Tos tos, Hachiman ni siquiera logró responder antes de comenzar a toser por el humo. TSK. Al darse cuenta tardíamente de que estaba fumando delante de un estudiante, Hiratsuka frunció el ceño, apagó el cigarrillo y lo arrojó a la basura. El humo se detuvo y Hachiman sintió instantáneamente que podía respirar de nuevo. Respiró profundamente y luego bajó la cabeza, fingiendo estar muerto. ¿Cómo podría explicarlo? Se suponía que debía decirle a Hiratsuka que estaba tan emocionado por haber sido besado por Komachi anoche que no pudo dormir en absoluto. Pensó que si realmente decía eso, Hiratsuka probablemente le daría un puñetazo en el estómago solo para despertarlo adecuadamente. No estarás pensando en serio que si finges estar muerto te dejaré ir, ¿verdad? Pero Hiratsuka ya hacía tiempo que lo había descubierto. En el momento en que bajó la cabeza, ella apretó ambos puños, dejando escapar un crujido amenazante. Al escuchar ese ruido tan familiar, el cuerpo de Hachiman se estremeció instintivamente. No pudo evitarlo. Durante el último año, aproximadamente, Hiratsuka lo había golpeado más de una docena de veces. Su cuerpo había memorizado el terror que ella inspiraba. No dormí bien anoche, sintiendo el castigo que se avecinaba, Hachiman rápidamente levantó su mano en señal de rendición y ofreció una excusa, tratando de pasarlo por alto. Comentario 1. Votar capítulo 31. Capítulo 31. Hiratsuka Shizuka siente algo extraño. Capítulo 31. Hiratsuka Shizuka siente algo extraño. ¿Crees que ese es el tipo de respuesta que quiero oír? Hiratsuka Shizuka miró con calma a Ikigaya Hachiman. Sin embargo, Hachiman podía sentir claramente una espesa intención asesina que emanaba de esta voluptuosa mujer mayor frente a él. Anoche pasó algo que me quitó el sueño. Bien, sintiéndose obligado, Hachiman no tuvo más remedio que revelar un poco más de información. Pero claramente, Hiratsuka Shizuka no estaba satisfecha con este tipo de respuesta. ¿Eso es todo? Eso es todo y no había forma de que Hachiman dijera nada más, ni siquiera bajo amenaza de muerte. Está bien, dejémoslo así por ahora. Al ver la rara expresión resuelta en el rostro de Hachiman, Hiratsuka se encogió de hombros y decidió dejar de lado temporalmente el asunto de que no dormía por la noche. Entonces, déjame darte una buena noticia. Mientras hablaba, Hiratsuka tomó una medalla de su escritorio y se la entregó a Hachiman. Segundo lugar. Al ver el texto de la medalla, Hachiman levantó una ceja con ligera sorpresa. Él solo había participado en ese concurso porque Hiratsuka lo había obligado, y ahora realmente había quedado. Este es el segundo premio del concurso nacional de ensayos. Al ver que Hachiman no mostraba ninguna reacción, Hiratsuka enfatizó especialmente la palabra nacional. Ella solo lo había obligado a participar porque vio su talento para la literatura y quería ayudarlo a recuperar la confianza y alejarlo del borde de la desesperación. Ella no esperaba que él realmente ganara un premio, y mucho menos el segundo lugar en una competencia nacional. Sí, lo tengo. Sin embargo, incluso después de escuchar su énfasis, la expresión de Hachiman permaneció plana, sin mostrar la emoción que Hiratsuka había esperado. Realmente no tienes remedio, ni siquiera un premio nacional pudo entusiasmar a Hachiman. Hiratsuka no pudo evitar suspirar. Ayudar a Hachiman a cambiar su personalidad retraída fue realmente un camino largo y difícil. Bueno, ya que lo sabes, podrías dejar de atacarme siempre. Por supuesto, Hachiman también entendió las buenas intenciones de Hiratsuka. Pero él no quería cambiarse solo por eso, convertirse en alguien que llevara una sonrisa falsa. Si ser alegre significaba tener que reprimirse, atender los intereses de los demás y tratar lo incorrecto como correcto, entonces preferiría seguir siendo ese solitario que los demás veían como un bicho raro. Al menos así podría vivir un poco más libremente. Sí, de ninguna manera. Al escuchar las palabras de Hachiman, Hiratsuka asintió y luego rechazó rotundamente su solicitud. ¿Por qué no? Hachiman frunció el ceño.
Él creía que estar solo no causaba ningún daño a la clase. Entonces, ¿por qué Hiratsuka insistió en molestarlo? Porque soy profesora. Ante esto, Hiratsuka se rascó el cabello largo con frustración. Si dejo que un estudiante sin habilidades sociales se integre a la sociedad tal como es, ¿no se convertiría eso en un peligro para la sociedad? Además, ver a mi estudiante pudrirse delante de mí, bueno, así no es como hago las cosas, ... Hachiman bajó la cabeza y no dijo nada. Después de más de un año, él y Hiratsuka se habían familiarizado bastante entre sí. En sus palabras, Hiratsuka solo era una tonta que había dado toda su amabilidad a sus estudiantes, y por eso aún no había encontrado una pareja. Claramente, si ella se diera por vencida, su trabajo sería mucho más fácil. Pero en lugar de eso, siguió gastando su energía extra intentando que este chico antisocial volviera al camino normal de los estudiantes de secundaria. Aún sabiendo que era inútil, ella persistió obstinadamente, estallido. Justo cuando Hachiman se sentía conmovido por esto, Hiratsuka de repente lo golpeó con fuerza en el estómago, enviándolo al suelo. ¿Por qué? Agarrándose el estómago, Hachiman se levantó y miró en estado de shock a Hiratsuka, recién elogiada por su amabilidad. Devuélvele sus sentimientos conmovidos. Acabas de hablar mal de mí en tu corazón, ¿no? Hiratsuka también miró a Hachiman con sorpresa en sus ojos. A pesar de que solo había usado alrededor del 30% de su fuerza, pensó que un golpe al menos mantendría a Hachiman abajo por 3 segundos. Pero Hachiman no solo se levantó de inmediato, sino que su tez estaba sonrosada y su respiración ni siquiera era entrecortada. ¿Cómo fue posible que la resistencia física de este hombre mejorara de repente tanto en tan solo unos días? Arqueando una ceja, Hiratsuka dejó de lado la duda en su corazón. Ella podría investigar por qué Hachiman se había vuelto más resistente más tarde, pero el hecho de que él dijera que ella no podía casarse, eso tenía que ser abordado de inmediato. No acabo de ir. Hachiman estaba a punto de defenderse cuando el recuerdo de lo que acababa de pensar apareció en su mente. Un tonto que aún no ha encontrado pareja y mierda. No solo había llamado tonto a Hiratsuka, sino que además había tocado un tema tabú. Estaba muerto. Espera, eso no está bien. Justo cuando Hachiman se estaba preparando para aceptar su destino, de repente se dio cuenta de algo. Solo había pensado esas palabras justo ahora. No las había dicho en voz alta. Entonces, ¿cómo lo supo Hiratsuka? Con solo mirarte, puedo decir exactamente lo que estás pensando, ¿de acuerdo? Hiratsuka sonrió con frialdad mientras se frotaba las manos siniestramente. Al segundo siguiente, un grito espeluznante resonó por toda la oficina. Después de levantarse y alisarse la ropa, Hiratsuka miró a Hachiman, que estaba tendido en el suelo, con una expresión de completo frescor. Efectivamente, a su edad, necesitaba desahogarse de vez en cuando. Está bien, deja de fingir que estás muerto. Levántate y sal de aquí. Reclinándose en su silla, Hiratsuka sostuvo el certificado y el sobre que contenía el dinero del premio en su mano mientras instaba a Hachiman a dejar de fingir. Al escuchar sus palabras, Hachiman, quien originalmente había planeado quedarse en el suelo por un rato, inmediatamente se puso de pie de un salto, aceptó respetuosamente los artículos de Hiratsuka y rápidamente salió de la oficina después de despedirse rápidamente. ¿Se ha vuelto más duro, eh? Hiratsuka sacó un cigarrillo de su bolsillo y lo encendió, entrecerró los ojos mientras recordaba la escena en la que había golpeado a Hachiman hacía un momento. Cada vez que sus golpes impactaban a Hachiman, una fuerza invisible parecía absorber la mayor parte de su poder. Y como ella no había hablado en serio desde el principio, cada golpe que golpeaba a Hachiman terminaba sintiéndose como un simple toque suave. Básicamente no había ninguna fuerza real detrás de ellos. Sin embargo, Hiratsuka no tenía intención de profundizar más. Después de todo, cada estudiante tiene secretos que no quiere que otros conozcan y... Comentario 1. Votar capítulo 32. Capítulo 32. Un almuerzo sin palabras. Capítulo 32. Un almuerzo sin palabras. Al salir de la oficina, Ikigaya Hachiman se dirigió directamente a la tienda de la escuela sin detenerse. Después de todo, la reposición diaria de existencias en la tienda de la escuela era limitada. El tiempo que se demoró al ser llamado para hablar con Hiratsuka Shizuka fue más que suficiente para que los demás estudiantes compraran todos los deliciosos artículos del día. Como era de esperar, cuando Ikigaya llegó a la tienda, solo quedaban unos pocos productos frente a la amable anciana. Mirando los bocadillos restantes que no podían considerarse almuerzo, Ikigaya tocó su billetera, suspiró impotente y aún así decidió comprarlos.
Un poco caro es mejor que morir de hambre. En ese mismo momento apareció ante él alguien inesperado. ¿Dónde estabas hace un momento? De pie frente a él, Yotsuya Miko tenía sus manos detrás de su espalda, y su tono tenía un matiz de disgusto. Para evitar causarle problemas, había esperado junto a la tienda desde que comenzó la hora del almuerzo, con la esperanza de atraparlo. Pero no fue hasta que casi todo se agotó que Ikigaya finalmente llegó. ¿Turi? Al ver a Yotsuya Miko, Ikigaya mostró un rastro de desconcierto y sorpresa en sus ojos. Él la había rechazado con total firmeza el día anterior. Pensó que ella se habría dado por vencida. Me prometiste ayer que almorzaríamos juntos. Ignorando la pregunta de Ikigaya, Yotsuya simplemente le recordó lo que había prometido el día anterior, luego se dio la vuelta y comenzó a subir las escaleras. Dudando por unos segundos mientras la observaba, Ikigaya decidió seguirla. Era alguien que cumplía sus promesas. Como le había prometido a Yotsuya Miko, tenía que cumplirlo. Manteniendo un poco de distancia entre ellos, los dos llegaron a la azotea del edificio de la escuela. Frente a la puerta de la azotea, firmemente cerrada con un candado, Yotsuya simplemente tiró ligeramente y se abrió. El núcleo de la cerradura simplemente se oxidó por la lluvia. Eso es todo. Quizás notando la confusión de Ikigaya, Yotsuya explicó brevemente después de abrir la puerta. ¿Es eso así? Ikigaya se estremeció ligeramente ante su explicación. ¿Qué tipo de lluvia podría corroer una cerradura dentro de un edificio hasta el punto de poder abrirse simplemente tirando de ella? Al subir a la azotea, Ikigaya miró a su alrededor. Para evitar que los estudiantes cayeran, la escuela había instalado una malla de alambre de más de 2 metros de altura alrededor de los bordes. Con la puerta de la azotea cerrada, se convirtió en un espacio completamente cerrado. Justo cuando tuvo ese pensamiento, escuchó el sonido de la puerta de la azotea cerrándose. Un clic provino del candado supuestamente roto en la mano de Yotsuya. Ikigaya inmediatamente dio unos pasos atrás. ¿Qué estás haciendo? Yotsuya simplemente negó con la cabeza ante la reacción exagerada de Ikigaya y caminó hacia la parte trasera de la azotea. ¡Qué lento! Y la voz de Yurikawa Ana llegó desde detrás del pequeño edificio, lo que hizo que Ikigaya respirara aliviado. Una sonrisa amarga se dibujó en sus labios. ¿En qué estaba pensando? Caminando hacia la parte de atrás, vio una manta de picnic rosa extendida en el suelo. Yotsuya Miko y Yurikawa Ana estaban arrodilladas sobre ella, sosteniendo loncheras ya abiertas. Junto a Yotsuya había otra caja sin abrir. Claramente, este fue preparado especialmente para Ikigaya. Gracias. Y imitando a los dos, Ikigaya también se arrodilló sobre la alfombra y tomó la caja de almuerzo que Yotsuya le entregó con ambas manos, expresando su agradecimiento. Entonces, cuando los tres dijeron simultáneamente vamos a comer, comenzó su primer almuerzo secreto. A diferencia de las dos chicas que charlaban y reían a su lado, Ikigaya simplemente estaba sentado en silencio, masticando y tragando mecánicamente la comida. Aunque se había enfriado, el sabor del bento no se vio afectado. Ikigaya podía notar el cuidado que Yotsuya había puesto en preparar su almuerzo. Esto es para ti. Justo cuando estaba absorto en sus pensamientos, de repente sintió un escalofrío en la cara. Entonces se escuchó la voz de Yurikawa Ana cerca de su oído. Esto es para mí. Ikigaya miró la bebida que le había entregado Ana y se señaló a sí mismo para confirmar. Claro. ¿No me invitaste a un jugo ayer? Considéralo un agradecimiento. Una sonrisa sincera iluminó el rostro de Ana. Al verla sonreír, Ikigaya sintió como si estuviera bañado por la luz del sol. Una mujer con belleza, amabilidad y gentileza, todo en uno. Ikigaya rápidamente emitió su juicio. Después de entregarle la bebida, Yurikawa Ana no continuó charlando con él. En lugar de eso, se volvió para seguir hablando con Yotsuya Miko sobre algo divertido del día anterior. Muy pronto, Ikigaya, que había estado concentrado en silencio comiendo, terminó su porción del almuerzo. Deja la caja ahí. Ana y yo limpiaremos cuando bajemos. Mientras dejaba la caja de bento, Yotsuya se giró y la tomó de sus manos. Bueno, entonces regresaré. Ikigaya no dijo mucho, simplemente la dejó ordenar las cosas a su antojo. Mirando la comida que aún estaba en el regazo de las chicas, y calculando que tardarían un poco más en terminar, Ikigaya se levantó para irse temprano. Solo tira del candado y se abrirá. Yotsuya no intentó detenerlo, simplemente le dijo cómo abrir la cerradura. Tal como dijo antes, ella realmente solo quería que él la acompañara a almorzar.
De regreso al aula, Ikigaya sacó el certificado y el sobre de su bolsillo y los arrojó casualmente en su escritorio. Luego apoyó la barbilla en su mano izquierda, mirando la pared a su derecha, preparándose para reanudar su siesta. Zumbido. Su teléfono vibró en el bolsillo de su pantalón. Al abrir los ojos, el rostro de Ikigaya mostró una pizca de impotencia y curiosidad. Sus contactos en Line solo incluían a Komachi, los padres de Ikigaya, Hiratsuka Sensei y el recientemente agregado Kawasaki Saki. Komachi y sus padres no lo contactarían durante el horario escolar a menos que fuera importante. Hiratsuka Sensei acababa de hablar con él y estaba en la escuela. Si surgiera algo, hablaría con él directamente. Lo que significaba que el único que le enviaría un mensaje en ese momento podría ser. Al darse cuenta de esto, Ikigaya levantó la cabeza y miró hacia la parte delantera izquierda del aula. En ese momento, Kawasaki Saki sostenía su teléfono y también lo miraba. Anuncio importante. He publicado un nuevo fanfiction. Esta vez de Re. 0. Natsuki Subaru está persiguiéndolo por detrás. Resumen. Después de experimentar un juego una vez, Subaru Natsuki tenía a alguien a quien admiraba en su corazón. Hoy también, Subaru Natsuki persigue a su amigo cercano, luchando mientras aprende e imita el estilo de lucha de su amigo. Además ahora tiene dos poderes tramposos. Uno de ellos es el truco regresar por la muerte que apareció quién sabe dónde. El otro fue enviado por el dios que organizó el juego. Como siempre, puedes leer con anticipación, 60 capítulos, apoyándome en Patreon Mariela y también podrás leer otros 5 fanfiction de Oregairu y 2 fanfiction de Re. 0 comentario 2 comentario. Votar capítulo 33. Capítulo 33. Yuki no Cita de lengua plateada. Capítulo 33. Yuki no Cita, la lengua de plata. Después de intercambiar una mirada con Hachiman Ikigaya, Saki Kawasaki inmediatamente bajó la cabeza y comenzó a escribir en su teléfono. En línea, Saki Kawasaki. Ya recibí una solicitud. ¿Estás libre esta noche? Tan rápido. Después de leer el mensaje, Hachiman Ikigaya miró a Saki Kawasaki con sorpresa. Después de descubrir ayer que la familia de Saki Kawasaki estaba embrujada por espíritus malignos, se le ocurrió una idea. Pedirle que actuara como su intermediaria para encontrar a otras personas en línea que estuvieran embrujadas de manera similar. Si funcionaba, Hachiman no solo podría asegurar una forma estable de ganar monedas espirituales, sino que también podría ganar algo de dinero extra, mientras ayudaba a Saki con sus problemas financieros. Hachiman Ikigaya. ¿Cuál es la situación del objetivo? Saki Kawasaki. Bastante similar al mío. Empecé a ver la sombra ayer. ¿Un espíritu maligno de bajo nivel? Al leer su mensaje, Hachiman levantó una ceja. Aunque pudiera sonar grosero, esperaba que la desafortunada persona estuviera perseguida por un espíritu de nivel medio. Después de todo, uno de nivel bajo solo pagaba 50 monedas espirituales, mientras que uno de nivel medio ganaba 200. Además, normalmente los espíritus malignos actuaban solos. El hecho de que en la casa de Saki hubiera 5 espíritus a la vez era definitivamente un caso inusual. Lo que significaba que si Hachiman aceptaba este trabajo, tal vez solo obtendría 50 monedas. Sin embargo, los artículos en la tienda del sistema comenzaron en un rango de 4 dígitos. Incluso si Saki le trajera nuevos trabajos todos los días, le llevaría mucho tiempo ahorrar monedas a este ritmo, Saki Kawasaki. Entonces, ¿lo estás aceptando? Mientras Hachiman retrasaba su respuesta, Saki entrecerró los ojos ligeramente. ¿Estaba insatisfecho con el objetivo que ella había encontrado? Hachiman Ikigaya. ¿Está bien a las 9 p.m.? Tengo algo que hacer después de la escuela. Como ayer no había ido al club de servicio, tuvo que presentarse hoy. No quería que Yuki no pensara que era un cobarde que huyó antes de la pelea. También, al recordar lo que dijo Hiratsuka Shizuka al mediodía, una mirada de impotencia cruzó el rostro de Hachiman. Debería intentar no preocupar más de lo necesario a ese violento profesor. Al ver su respuesta, Saki levantó una ceja. Ayer, Hachiman le explicó brevemente los conceptos básicos de los espíritus malignos. Cuanto más tarde, más peligrosos se volvieron los espíritus malignos. Si estaba dispuesto a afrontar un peligro mayor en lugar de saltarse su misión, ¿qué exactamente tenía que hacer que fuera tan importante? Saki sintió curiosidad. Aún así, se mantuvo profesional y rápidamente le transmitió al cliente la disponibilidad de Hachiman. Ella esperaba un retraso, pero la respuesta llegó instantáneamente. El cliente simplemente se quedó mirando su teléfono esperando. Pensando en esto, ella captó el mensaje. Cliente. Está bien.
Una respuesta breve, pero el signo de exclamación reveló su urgencia. Habiendo vivido la situación en carne propia, Saki comprendió la ansiedad del cliente. Pero como Hachiman había insistido en las 9 p.m., no pudo cambiarlo. Después de todo, ya la había ayudado 2 veces. No podía permitirse que le pidiera que cambiara su horario por un desconocido. Hachiman pronto recibió la confirmación de la asignación. El objetivo de esta noche era una casa normal en Chiba. Según el cliente, desde ayer había notado una extraña sombra flotando sobre su cabeza. Coincidentemente, esa misma noche, Saki había comenzado a anunciar servicios de exorcismo en línea. Por capricho, el cliente se puso en contacto. Pero la compensación, muy generosa. Una vez que Hachiman aceptó el trabajo, el cliente inmediatamente envió un depósito de 100.000 yenes. Hachiman solo pudo suspirar. El trabajo de exorcismo era realmente rentable. No es de extrañar que los monjes japoneses fueran tan ricos. Después de una mañana entera y un descanso para almorzar, la energía de Hachiman finalmente había regresado. Prestó plena atención a las 3 clases de la tarde. Aparte del primer periodo, su clase de literatura favorita, los 2 siguientes fueron impartidos por Hiratsuka Shizuka. Cuando sonó la campana final, Hachiman rápidamente guardó su certificado y libros de texto en su bolso y caminó obedientemente hacia el club de servicio, asegurándose de que Shizuka lo viera. Cuando abrió la puerta de la sala del club, no fue una sorpresa ver a Yukino-shita Yukino ya sentada junto a la ventana, leyendo un libro tranquilamente. «Ah, ¿sí? Creí que no aparecerías». Al oír que la puerta se abría, Yukino miró hacia arriba sorprendida. «Ayer me surgió algo, eso es todo». Sabiendo que estaba equivocado, Hachiman no discutió el tono sarcástico de Yukino, simplemente explicó. «Si realmente tenías algo o no, me da igual. Al fin y al cabo, nuestro pequeño concurso ya había terminado el primer día, ¿no?» Ella cerró su libro y sonrió levemente. «Vaya, qué cosa más arrogante has dicho». Al escuchar sus palabras, Hachiman no pudo evitar burlarse de su arrogancia. «No es arrogancia. Solo estoy afirmando hechos. Y el hecho es que yo, la chica más hermosa de toda la escuela, obviamente voy a derrotar a alguien como tú, Ikigaya, que ni siquiera cumple sus promesas». Con eso, Yukino echó su largo cabello hacia atrás, irradiando confianza. «Claro, me equivoqué al no presentarme ayer, pero si crees que eso es suficiente para vencerme, me estás subestimando gravemente». Aunque ella afirmó que no le importaba, todas sus palabras criticaron su ausencia ayer. Sabiendo que no tenía defensa, Hachiman solo pudo responder obstinadamente, negándose a admitir la derrota. «Como quieras. Si quieres luchar antes de que te aplaste sin piedad, con gusto te lo haré». Después de haber desahogado la insatisfacción que había reprimido durante todo el día, el humor de Yukino mejoró significativamente. Ella volvió a leer, respondiéndole sin siquiera levantar la vista. Al ver que Yukino no tenía interés en continuar la conversación, Hachiman se sentó tristemente. Abrió su bolso con la intención de matar el tiempo con un libro. Sin embargo, junto con el libro llegó el certificado que Shizuka le había entregado al mediodía. Por coincidencia, el certificado flotó hasta los pies de Yukino. Segundo puesto en el concurso nacional de ensayos. Ikigaya Hachiman. Yukino rápidamente notó el certificado, se inclinó, lo recogió y lo leyó en voz alta palabra por palabra. Luego bajó el certificado y miró a Hachiman con asombro. Comentario 1. Comentario. Votar capítulo 34. Capítulo 34. Fue un fracaso. Capítulo 34. Fue contraproducente. ¿Qué tiene de raro? Es solo un certificado, nada más. Ante la mirada de Yukino-shita Yukino, el habitualmente de piel gruesa Ikigaya Hachiman sorprendentemente se sintió un poco avergonzado. No es nada, solo me sorprendió. Pensé que Ikigaya-kun no tendría salvación, pero escribes bastante bien. Mientras Yukino-shita hablaba, retiró la mirada y se concentró una vez más en el certificado que tenía en la mano. Esta vez, sin embargo, las comisuras de su boca se curvaron ligeramente, como si encontrara algo divertido. ¿Solo bastante bueno? Me pregunto qué rango obtuvo el autoproclamado genio Yukino-shita. Con tu talento, tú también debiste participar en este concurso de ensayos, ¿verdad? Aunque se burló interiormente de su segundo puesto, escuchar el comentario de Yukino-shita todavía dejó a Ikigaya molesto. Después de todo, este fue el segundo lugar en una competición nacional. Aparte de una persona que lo hizo mejor que él era el mejor. Suspiró y, ante la provocación de Hachiman, Yukino-shita dejó el certificado y le dirigió una mirada compasiva.
Entonces, bajo su mirada confusa, se agachó y abrió la mochila escolar que estaba a sus pies, sacando un certificado idéntico en estilo al de él. Tienes que estar bromeando, y al ver el certificado en su mano, un mal presentimiento surgió de repente en el pecho de Ikigaya. Y cuando Yukino Shita le mostró el certificado, su premonición se hizo realidad. Primer puesto en el concurso de ensayos. Yukino Shita Yukino, y Ikigaya leyó el contenido en voz alta con una expresión oscura. Debiste haber trabajado muy duro para el concurso de ensayos, Ikigaya-kun. Quedarse en segundo lugar sin querer debe ser muy vergonzoso. Al mirar su rostro sombrío, Yukino Shita estaba llena de orgullo. Al principio no tenía mucha intención de ganar. Al fin y al cabo, solo fue otro primer puesto. Pero al ver a Ikigaya recibir el segundo lugar, de repente un pensamiento le vino a la mente. Me alegro de haber conseguido el primero. Bueno, supongo que ganaste esta vez, aunque nunca le importaron mucho las clasificaciones. En este momento, Ikigaya se arrepintió de no haber puesto más esfuerzo y presentado un mejor ensayo. Pero los resultados fueron definitivos. Esta vez solo podía admitir la derrota. Fuera del aula, la asesora de Yukino Shita y Ikigaya, Hiratsuka Shizuka, que había estado escuchando a escondidas en la puerta, reveló una expresión de suficiencia, contenta de que su plan hubiera funcionado. Mientras ambos discutían, el tiempo pasó rápidamente y ya estaba anocheciendo. Mientras contemplaba la puesta de sol por la ventana, Ikigaya se levantó para empacar sus cosas y prepararse para partir. Sin embargo, al ver que Yukino Shita seguía sentada leyendo y sin mostrar ninguna señal de estar lista para irse, no pudo evitar preguntar. ¿No vas a regresar? ¿Volver? ¿Volver a dónde? Ella hizo una pausa en el paso de páginas, lo miró e inclinó la cabeza confundida. A casa, por supuesto. Ikigaya frunció el ceño ligeramente mientras respondía. ¿A casa, eh? Una expresión pensativa apareció en el rostro de Yukino Shita. Pero pronto, su expresión se atenuó y su tono hacia Ikigaya se volvió frío. Cuando llegue el momento, regresaré. Está bien, saldré primero. Al escuchar su tono helado, Ikigaya naturalmente no se demoró. Empujó la puerta y se fue, dejando a Yukino Shita sola, sentada junto a la ventana bajo el resplandor del atardecer. A ella no le importó su partida y continuó leyendo su libro. Solo cuando sonó el segundo timbre que recordaba a los estudiantes que debían abandonar la escuela, ella empacó sus cosas con calma y se preparó para regresar a su apartamento. Sin embargo, mientras empacaba, de repente se dio cuenta de que había olvidado devolver el certificado a Ikigaya. Bueno, se lo devolveré mañana por la tarde cuando venga. Mirando los dos certificados, el primero y el segundo lugar, colocados uno al lado del otro en su mano, Yukino Shita sacudió la cabeza y cuidadosamente los colocó juntos en su bolso. Mientras tanto, Ikigaya, que se había ido temprano, estaba pedaleando su bicicleta hacia su casa. Después de un viaje rápido, logró llegar a casa antes que Komachi. Ordenó rápidamente la sala de estar, luego se dejó caer en el sofá y comenzó a mirar televisión. Cuando Komachi entró por la puerta principal, encontró a su querido Oni-chan despatarrado en el sofá como de costumbre, desempeñando el papel de un pez perezoso. Komachi, por supuesto, sabía que Ikigaya hizo esto para tranquilizarla. Aún así, eso no impidió que ella se sintiera conmovida por su consideración. Oni-chan. Con un grito, Komachi saltó hacia él. Al oír su voz, Ikigaya intentó sentarse para saludarla, pero antes de que pudiera moverse, ella ya estaba volando hacia él. En un instante, su cuerpo reaccionó instintivamente. Abrió los brazos, la atrapó en el aire, giró media vuelta para absorber el impacto y aterrizó en el sofá con ella acunada de forma segura, protegiéndola de cualquier daño. Eso fue peligroso. Mientras yacía en el sofá, Ikigaya la regañó suavemente mientras miraba a Komachi. Jeje, y Komachi simplemente mostró su característica sonrisa de diente de tigre, luego saltó del sofá y subió las escaleras. No mucho después, regresó, habiéndose cambiado su uniforme escolar por ropa casual cómoda. Al ver su atuendo, el párpado de Ikigaya se movió, pero al final, no dijo nada. Después de todo, un hermano mayor que sermonea demasiado termina siendo odiado por su hermana pequeña y después de acariciar a Kamakura, el gato, en el sofá, Ikigaya se levantó y fue a su habitación para prepararse para la tarea de la noche. Primero, sacó una caja de herramientas de aspecto misterioso. Por supuesto, fue completamente inútil. Luego añadió algunos talismanes y herramientas de exorcismo. Naturalmente, esto tampoco funcionó con los espíritus reales.
Eran solo para aparentar, para que el cliente se sintiera cómodo. Después de todo, si aparecía con las manos vacías, podrían pensar que era un fraude. Las únicas cosas que realmente funcionaron fueron el brazalete rojo en su muñeca y la espada mata demonios guardada en su espacio personal. Pero Ikigaya se mantuvo muy escéptico sobre los llamados efectos secundarios menores mencionados en el manual de la pulsera de cola de caballo roja. A menos que fuera absolutamente necesario, nunca usaría la pulsera. Habiendo terminado de preparar las herramientas para su misión nocturna, escuchó a Komachi llamándolo para cenar desde abajo. Después de poner todo en el inventario de su sistema, Ikigaya rápidamente ordenó su habitación, abrió la puerta y bajó las escaleras.